Yo trabajé con Melissa Escobar y tuvimos un periodo de 30 días de $400.000, $408.000 en 30 días. La comunicación es lo más infravalorado de la industria, a lo que nadie le presta atención, pero que es de los pilares más importantes que te permiten tener una escala. Bueno, la idea es que soltemos todas las pepitas de oro hoy, que te conozcan también las personas y hagamos que este podcast sea una masterclass mucho mejor que mucho curso que hay por ahí pago. Una persona nunca te va a aceptar que quiere ganar más dinero porque quiere ser superior a sus amigos. Eso es un deseo oculto. ¿Cómo es eso de que no utilizas prompt para hablar con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo haces entonces? Porque ¿cuál es el problema? Que a esta industria se le enseñó a copiar. Y copiar está bien para alguien que está empezando y quiere obtener resultados rápidos. El problema es cuando quieres escalar. Cuando quieres escalar, copiar no basta. Muchas personas que te pueden mostrar facturaciones de 300.000, pero su único enfoque está en mostrar facturación y no en ganar dinero. Tener uno de los copywriters más cotizados aquí en el estudio, créeme que es un honor de verdad. Saber una persona que tiene tanta trayectoria, tan buenos resultados, que aunque muchas personas pueden no conocerte, pues has estado detrás de proyectos de personas demasiado famosas, demasiado reconocidas, y vos has hecho parte como de ese backstage o detrás de las sombras. Entonces, de verdad, muchas gracias por haber venido hoy, por haberte tomado el tiempo de asistir a la grabación, a este episodio. Y bueno, la idea es que soltemos todas las pepitas de oro hoy, que te conozcan también las personas y hagamos que este podcast sea una masterclass mucho mejor que mucho curso que hay por ahí pago. Es el mejor curso de copywriting que van a encontrar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bro, excelente, muchas gracias por la invitación. Empecemos contando tu historia. Quiero que nos contes de dónde venís, cómo ha sido tu vida, cómo era antes de entrar en este mundo del marketing digital. Danos como todo ese proceso para que las personas también te puedan conocer. Bueno, pues yo me crié en la ciudad de Villavicencio, nací en Bucaramanga y antes de conocer todo esto digital, yo literalmente me gradué del colegio y luego mi mamá me dijo como, bueno, ¿y usted qué se va a poner a hacer? Entonces yo no tenía ganas de estudiar porque no me gustaba estudiar realmente y ella me inscribió en un curso en el SENA y en la universidad. Entonces yo dije, no, pues yo voy a hacer los dos, voy a hacer el curso en el SENA y voy a hacer la universidad. Al final nunca pagué la universidad, pasé, pero nunca pagué y entonces nunca entré, pero sí en el SENA. Luego, cuando llega la etapa práctica era sistemas, un tecnólogo en sistemas, pues resulta que yo entro a trabajar en una ferretería y mi labor era hacerle mantenimiento a los equipos de cómputo, no era más. Entonces era como que a los 3 días de haber entrado ya había terminado todo lo que tenía que hacer porque el mantenimiento se hace cada 6 meses. Si te pagaban era mensual, Sí, sueldo mensual. sí, yo ganaba como 800.000 pesos al mes, algo así, O a sea, $200. $200 más o menos. Epa. Y entonces, como ya no tenía nada que hacer, me cogieron de todero. Entonces yo ayudaba en la bodega de la ferretería, ayudaba a ir a tanquear los camiones que llevaban las varillas y todo el equipamiento y demás. Y ya como a los 3 meses yo dije, no, no me gusta trabajar tampoco. Pues no me gusta estudiar, no me gusta trabajar, tengo que buscar otra manera de ganar dinero, porque no me veo empleado y mi mamá siempre me decía como, usted tiene que tener mucho cuidado con la primera profesión, el primer trabajo que usted tenga, porque ella tenía la creencia de que eso era lo que te ibas a dedicar toda tu vida. Entonces me metió con esa presión y yo, uy, no, yo definitivamente empleado no me veo nunca. Entonces empecé a buscar maneras de ganar dinero por internet. Y ahí me salió el video de Mike, eso era 2019, Mike Munchville. Mike Musville, me salió para Affiliatum. Me lo pensé como un mes y medio y yo, no, será, y yo tenía como mis deudas y yo dije, o las deudas o el curso. Y yo dije, no, pues esto me va a hacer ganar dinero, vamos con el curso. Entonces yo me acuerdo que yo medio me escondía para estudiar el curso mientras trabajaba. Trabajé entre comillas porque me tenían dizque ayudándole como a la secretaria de recursos humanos. Entonces empecé a estudiar y parce, hubo algo brutal porque tan solo yo escuché todos los argumentos que él daba del marketing, de los infoproductos y hacia dónde se dirigía esta industria. Yo dije, acá la hago. Digamos que yo antes yo pensaba y yo decía, "Oh, no, pues yo para ser millonario
Entonces empecé a leer como a Robert Kiyosaki antes de todo eso. Yo decía, no, pues esta gente fundó empresas, esta gente tiene software, tiene aplicaciones, no sé. Entonces, para mí la única manera de salir del camino tradicional era hacer algo así de grande. Y cuando yo veo que los infoproductos se dan esta oportunidad como de empezar, parece casi que de cero, entonces yo dije, acá la hago. Y ahí fue cuando empecé a estudiarme afiliatum y luego llegó pandemia. Y en pandemia ya dije como, no tengo nada más que hacer. Gracias a la pandemia tengo la excusa para decirle a mi mamá que no estoy estudiando. Entonces, como que no tenía esa presión de, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Porque era pandemia, no se podía salir. Y ahí yo dije, no, pues a muerte con esto. Entonces empecé a entrenar en casa y toda la tarde me dedicaba a estudiar. Y ahí fue como Estás empecé. estudiando afiliatum en ese momento. Sí, afiliado en seminarios online. Empecé por ahí. A los 15 días de haber empezado, me hice como $240 por ahí. ¿Y qué era exactamente lo que estabas haciendo en ese momento? Ahí ¿Cómo estabas generando ingresos en ese momento? estaba vendiendo el producto como afiliado, porque había probado vender el otro producto. Él enseñaba a ganar dinero con el de Salva tu Matrimonio. Ujú. Entonces yo empecé a seguir la metodología de publicar en Facebook, tac, y como a los 3 4 días yo dije, no, esto por acá no es. Entonces empecé a buscar gente para que me comprara el programa como afiliado. Y ahí tuve un par de amigos como que dijeron, bueno, hagámosle, yo le confío en eso, le creo, hagámosle. Y listo, y ahí empecé. Entonces como en 15 días me hice mis primeros $240 por ahí. ¿Y tu familia supo que ya estabas haciendo, que ya estabas generando ingresos con eso? ¿Qué pensaban en ese momento que te dijeron? No, pues yo me acuerdo que tan solo me llegó la primera venta, fue una comisión como de $49. Y yo bajé corriendo, yo era feliz, yo le gritaba a mi mamá y yo, vea, si ve que sí funciona, que si no sé qué. Eso era en orgánico, ¿cierto? La Sí, venta era en sí, no orgánico, había 100%. invertido nada. Y mi mamá me decía, bueno, ¿y dónde está ese dinero? ¿Cómo lo retira? Entonces yo, ay, relájese, pero vea que esto sí funciona, así es, se lo dije. Entonces fue como la emoción. Y claro, y ya a los 15 días haber generado, en ese tiempo el dólar estaba, haz de cuenta que eran como entre 900, 1 millón de pesos, más o menos. O creo que era menos, no Si era recuerdo. pandemia, estaba como en 4.500 pesos. Ah, estaba más caro. Sí, estaba, en pandemia estuvo caro. Sí, entonces, claro, era más de lo que yo me ganaba allá Mm. trabajando 8 horas al día y no tenía que salir de la casa y pues era pandemia, entonces era como el lujo de todo el mundo está encerrado, nadie está haciendo nada y yo estoy ganando dinero por internet. Que cada que casualmente casi como con todas las personas que he hablado empezaron por el lado de Affiliatum con Mike y en pandemia, como que ese fue como un primer paso. ¿Qué fue lo que viste vos en ese momento, digamos, porque estabas diciendo que Mike cuando lanzaron y los argumentos de venta que usaban se estaban como relacionando con lo que ya venías estudiando de Robert Kiyosaki y de otros libros? ¿Qué fue lo que viste en el marketing digital que te hizo como ese clic mental de decir, sí, es que sí es eso? Yo lo vi más que todo era por el lado de, es algo que puedo empezar ya. O sea, no tengo que saber de programación porque en ese tiempo no existía la inteligencia artificial, no es como ahorita, que ya es mucho más sencillo, pero era como ese lado de, parce, no tenía nada que perder. O sea, era un curso de 200.000 pesos, de $49, algo así estaba. eh, y literalmente con eso ya me había hecho más de $240. Entonces fue como lo que me quebró la cabeza. Y era ese potencial del porcentaje de ganancia. A mí, por ejemplo, mi padrastro me decía, ve, yo vi un video por ahí de un chino que hace como dropshipping, busqué eso. Y para mí, según yo, eso no funcionaba. Y yo, no, el dropshipping no, eso no me gusta. Y cuando mostraban los márgenes de ganancia eran demasiado bajos, entonces yo no, Por no ahí me no quiero era. meter. Y no me llamaba la atención tampoco. O sea, yo sé que funciona, pero no fue algo como que me despertara esa chispa de yo, uy, por acá la puedo hacer. Bueno, ahí ya listo, estabas generando ingresos, ya le estabas contando a tu familia. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué empezaste a hacer como para aumentar esos ingresos? ¿Por dónde viste el camino ya en ese momento? No, pues yo realmente nunca me obsesioné como en me voy a hacer millonario, sino que yo era o sea, hubo un tiempo en el que estaba ganando el dinero y ya nos empezaban a dejar salir. Entonces yo literalmente solo trabajaba cuando necesitaba dinero. Entonces no lo tomé como un, uy, voy a aprovechar esto a meterme la máxima cantidad de dinero en el bolsillo, sino que realmente lo que hacía era como que me generaba un pedazo, dejaba de trabajar, pero seguía estudiando y me gastaba la plata, salía con mis amigos, esto, lo otro, tal, demás.
y cuando ya veía que se me estaba acabando el dinero, ahí retomaba. Entonces estuve toda la pandemia en ese ciclo. Pero volvías a general. Sí, sí, sí. Sí. Soy en promedio generaba eso como 200, $300 al mes más o ¿Y menos. por qué crees que era eso? ¿Eso era un tema de mentalidad? ¿De pronto no tenías todavía la confianza aún de creer que se podía escalar más los resultados? No, sí sabía que se podía escalar, pero no, nunca vi como esa necesidad de, uy, quiero hacerme, Millonario. o sea, sí tenía la visión de quiero ser millonario, pero en el momento fue como que me lo tomé como un hobby. Haz de cuenta que no me lo tomé como un negocio real, sino como más Como como un un juego, hobby. casi como un juego. Entonces yo, necesito, haz de cuenta, necesito plata, voy al casino, juego y después tip, algo así. Entonces así fue que me lo tomé. Y yo cuando necesitaba dinero era que tal, o me quería comprar algo y yo, bueno, son tanto, entonces me ponía para eso, lo compraba y ya. ¿Y cuál fue el momento en el que tú ya tomaste la decisión de decir, bueno, me voy a ir a meter de lleno en esto que me está generando ingresos, voy a dejar mi trabajo? ¿Cuál fue ese momento que ya te hizo clic para dejar ese jueguito que venías como de dejarlo, trabajar, ganar, gastar y ya decir, bueno, me voy a dedicar de forma seria a este proyecto? Yo realmente fue cuando vi que más personas estaban generando un montón de dinero. Para ese tiempo, yo me acuerdo en pandemia, el que se hiciera $1000 al mes con marketing digital era top. O sea, era una bestia. Yo me acuerdo los primeros testimonios de ciertos personajes por ahí. Y yo veía $1000 en un mes. Yo hacía los cálculos, 4 millones. Y yo, uy, esa gente está ganando un montón. Y tú veías toda la comunidad y toda la comunidad era como que se iba encima de ellos a, hey, ¿cómo estás haciendo $1000 al mes? Y ahorita lo que pasó con la industria es que ya la gente normalizó que tú te hagas 300.000, $400.000 en un solo mes. Entonces, pero fue en ese momento donde yo dije, esto no es tanto un juego, realmente me puede dar mucho dinero. Realmente me puede dar para vivir bien, vivir tranquilo y cumplir mis sueños, básicamente. Y el momento en que me lo empecé a tomar en serio fue cuando empezaron a salir proyectos. Entonces salieron como el tema del reto y ska, entonces ya que eran lanzamientos, mira, asóciate con alguien, montale un lanzamiento y gana dinero, gana una comisión con ¿Lo eso. aplicaste? Sí, yo participé en varios lanzamientos. De hecho, como empecé a participar en los lanzamientos fue porque dentro de una comunidad, creo que fue la del reto y ska, conocí a alguien y, y ese man un día me dice como, parce, necesito a alguien que haga email marketing. ¿Tú conoces a alguien? Y yo, me dijo, es que tengo un proyecto, yo no sé qué, ¿en serio tú le metes? Definamos email marketing para el que de pronto no está Marketing familiarizado. por correo electrónico. ¿Qué es lo que Es hace? mandar correos electrónicos para vender. Entonces le mandas correos electrónicos a una base de datos que tengas y a través de ahí se generan ventas. Y en los lanzamientos era importante porque para ese tiempo no estaba como ahorita se maneja por WhatsApp, sino que era full por email. Entonces se enviaban los recordatorios de, hey, faltan 4 días para la clase, faltan 3 días, falta una hora, estamos en vivo, abrimos carrito, vamos a cerrar carrito, todo eso. Era esencial el email marketing también. Y yo le dije, como parce yo? Y me dijo, ¿en serio? Me dijo, déjame yo cuadro con el experto, tan solo cierre tu negociación, te digo. Y empezamos. Y una vez el tipo me confirmó como, hey, ¿ya estás dentro? Yo, ¿y ahora yo qué hago? Entonces me puse a buscar ahí, No pero sabía nada en ese no sabía momento. nada. O sea, no sabía absolutamente nada. Pero era ese hambre de quiero pertenecer a algo más grande, quiero estar en proyectos top. O sea, yo veía los lanzamientos y yo decía, yo quiero estar en esos proyectos. Entonces, por ahí empezó toda la cosa. Entonces, tan solo me confirmó, yo fui a buscar un curso de email marketing. Ahí encontré a Ernesto Gómez, a Otón Tanea, les compré el curso y literalmente yo era en el Zoom acá en el celular y acá en el computador estudiando. Entonces yo estaba con el experto acá hablando y me preguntaba y yo acá viendo en el curso. ¿Cuál experto en email marketing ya? Pero me fue muy bien, me fue muy bien con el experto. Empecé a ganar unas comisiones mensuales, ganaba en promedio entre 300 a $400 en comisiones de lo que vendía el email marketing. Mensuales. Sí, y ya de ahí me dediqué, de ahí me dediqué en eso. ¿Por qué crees que tuviste resultados con un curso que apenas estabas comprando y tanta gente que compra tantos cursos y se llena de tanta información no logra tener resultados en años? Mi mentalidad era el tema de la proximidad.
Entonces yo decía, yo quiero ser amigo de los referentes en ese tiempo. Y yo decía, la mejor manera de tú ser amigo de un referente es convertirte en, en su mejor caso de éxito. Entonces, si yo el día de mañana saco un programa y veo a alguien que la está rompiendo, yo lo voy a acercar porque, hey, me gusta lo que está haciendo, la está rompiendo, ven, dame un testimonio o trabajemos juntos. Entonces genera esa cercanía. Entonces esa era mi mentalidad. Más allá de generar el resultado, era como yo quiero ser amigo de los que en ese tiempo eran referentes. Empecé a aplicar y ahí se empezaron a ver los resultados. Entonces, a través de eso, yo participaba mucho en las clases grupales que daban. Entonces yo decía, no, mira, es que tengo este cliente, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Me decía, no, métete por acá, tan, tan. O, hey, tengo un problema con eso, pam. Entonces como que me hacía notar en la comunidad y eso al final me generó esa cercanía con esos referentes. Y ellos te ayudaron, digamos, esos mentores de ese momento como que te guiaron ya más personalizado Sí, ahí yo me volví muy amigo de Otto y de Ernesto Gómez. Entonces, literalmente yo tenía alguna duda y les escribía. Y luego ya cuando ellos tenían sus proyectos y se sentían apretados, a quien buscaban, a su mejor caso de éxito que estuviera ahí. Entonces yo les decía como, me decían como, hey, tengo un proyecto, ¿tienes tiempo? ¿Estás libre? Y yo, claro, de una. Entonces yo era muy de lo que necesiten. Yo me acuerdo que Otto me escribía a las 2 de la mañana como, papi, ¿estás? Y yo siempre, manda el link. Así. O sea, por ahí tengo buena onda. pantallazos así con Ernesto y nos conectábamos a las 2 3 de la mañana. Porque como yo estaba en esa época también de estoy ganando dinero y pues quiero seguir saliendo con mis amigos, disfrutarme eso. Entonces yo en las tardes como que salía, en las noches me iba para el gimnasio y llegaba a estudiar y a trabajar hasta la madrugada. Yo me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana. De hecho, yo cuando ya cerraba el computador, mi mamá se iba a trabajar. Entonces, y ahí ya me acostaba a dormir. Y así era más o menos. Soy una persona que me gustaba mucho salir. Sí, de la noche, ¿y cuánto dinero estabas generando ya en ese momento? Sí, como Supongo. entre 300 o $400 al mes más o menos. Casi el doble de lo que estabas ganando en el trabajo anterior. Sí, claro. Sí. Bueno, y listo, ahí ya empezaste a tener más cercanía con estos mentores, ya estás como entrando más en este mundo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo diste ese siguiente paso o ese salto cuántico para, listo, ya tengo una base, vamos por más? Bueno, realmente, ¿qué te digo? Yo seguí trabajando así por mucho tiempo y yo empecé a trabajar también en mi parte interna. Empecé a escuchar a Diego Dreyfus, todo el tema de las creencias, el tema del dinero y demás. Y yo seguía trabajando, dándole duro y yo siempre me consideré el mejor. O sea, en todo lo que he hecho, yo te puedo decir, soy el mejor en eso que hago, soy el mejor en eso que hago, porque me obsesionaba mucho con hacer que eso funcionara y que fuera el mejor en eso que estaba haciendo. Entonces, a raíz de eso se me da la oportunidad, John Vena viaja a Villavicencio, ahí conozco mucha más gente de la industria, porque él armó como un encuentro y entre una de las personas que conocí, como que él publicó una historia un día, o sea, él se vino a Medellín a trabajar y publicó una historia un día como, hey, necesito a alguien que haga email marketing. Y yo le dije yo. Entonces me postulé y al final me terminaron contratando. Entonces me vine acá a trabajar con Eduardo Flores, con Felipe Viana, con todo ese equipo teso. Sí. Entonces llegué ahí como justo a apoyar en esa parte de email marketing. Y ahí fue cuando ya di otro salto, porque siempre había soñado con venirme a vivir a Medellín, porque yo decía, acá están los referentes, acá está el entorno que yo quiero tener. Y cuando se me dio la oportunidad, claro, yo la aproveché. De hecho, yo me acuerdo que me llamaron un viernes en la noche, era el Burger Master, yo estaba haciendo fila, eran como las 10 de la Estabas noche en en Villavicencio. Villavicencio. Y estaba haciendo fila para la hamburguesa y me llaman y me dicen como, hey, ¿todavía te interesa entrar al proyecto? Y yo, claro. Me dijo, ¿te puedes venir a Medellín? Y yo, sí, 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 ¿cuándo me necesitan allá? Mañana si es posible. Y yo, ¿qué? Yo no tenía plata, ¿no? Y yo, ¿cómo me voy por allá? Entonces, justo ahí, yo colgué y me quedo así mirando a mi mamá como, ¿quién era? ¿Qué le dijeron? Entonces yo me voy para Medellín y ella, dejémosle, porque yo a ella le decía tanto me voy para Medellín que ya era como, como, sí, se va a ir Yo- para Medellín. ya estaba preparada. Sí, sí. Pero no me creía.
Entonces cuando le dije sí, me llamaron del proyecto, me dijeron que sí, que necesito ir a Medellín. ¿Y cuándo? Y yo me dijeron que mañana. Entonces entonces yo les dije como, hey, llegó el lunes, listo, no hay problema. Parce, me endeudé una semana de Airbnb, dije, tengo una semana para encontrar con quién irme a vivir, porque estaban carísimos, o sea, tú que vives acá en Medellín, o sea, El yo cambio no sé si tú has de visto ese vida. cambio de vivir en una ciudad pequeña, que los precios son muy diferentes. Entonces, por lo que yo allá podía pagar un apartamento bien un mes, acá eso me costaba una habitación una semana. Entonces, ese cambio fue brusco. Entonces, yo me endeudé, pagué una semana de Airbnb, dije ahí tengo que ir a ver con quién irme a vivir. Me compré un portátil porque no tenía portátil y compré los tiquetes y dije a la de A Dios. lo que fue. Organicé, yo tenía la moto y me la enviaron pues hice como todo el proceso para que me la enviaran para Medellín y ya llegué acá, pero así como tengo una semana, no sé qué hacer. Y conocí a gente solamente delante de este proyecto. Yo tuve la fortuna de que llegué en el punto en el que eso estaba en el WeWork de Las Palmas y allá todo el mundo tenía oficina. Entonces allá todos los referentes tenían oficina. Entonces eso me permitió relacionarme muy bien con el entorno. Empezando de que llegué a trabajar en una de las agencias más grandes de lanzamientos de habla hispana en ese momento. em, Me abrieron las puertas a muchos más contactos. Entonces ahí empecé a conocer muchos referentes y yo siempre llegué con la mentalidad de quiero ser amigo de mis referentes. Entonces a mí como que me invitaban a cualquier parche, a almorzar, lo que sea, y yo buscaba meterme por ahí, me presentaba, yo cómo estás, San. Entonces así fui construyendo como la red de contactos, más que todo. Danos esos consejos para uno hacer como esas relaciones o ese networking con personas que uno, digamos, en este momento ve como en un nivel más superior en el que uno está. Porque muchas veces cuando uno ve los referentes, las personas, y a mí hasta me ha pasado, que uno como que se asusta, pues o se pasma, uno ve las personas muy inalcanzables. ¿Qué consejo le das a las personas como para generar esas relaciones de alto valor? Al final yo siento que lo más valioso, y eso también ahorita que entremos en el copy, una de las preguntas más valiosas que tú tienes que resolver es, ¿qué hay para mí? Todas las personas todo el tiempo se están preguntando, ¿qué hay para mí? Entonces, em, si alguien se pregunta, ¿qué hay para mí? O qué esa persona me puede aportar, desde el qué hay para mí, pues yo me mostraba como, bueno, yo cómo le puedo aportar a esa persona. Entonces, a veces era simplemente contactos. Yo me leí un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y ahí aprendí ciertos tips que también me ayudaron, que era como, bueno, encontrar hobbies en común. Entonces yo veía que alguien tenía zapatos que yo decía, uff, zapatos de 3 4 millones y a mí me gustaba mucho el tema de los zapatos. Entonces, cuando yo lo veía, yo sabía que esa persona sabía de zapatos. O sea, si no, no se iba a gastar todo ese dinero. Entonces, yo me le iba a hablar por ahí me le iba. Y yo, parce, qué brutal esos, que yo no sé qué, a mí también me gustan estos, ¿qué opinas? No, sí, pues yo tengo unos similares, pero no, me gustan más estos. Entonces, como que ahí ya se baja la barrera, porque el problema es que mucha gente intenta hablar con el referente desde una posición de fan. Y mi mentalidad siempre era yo quiero ser su amigo. Entonces buscaba esos temas en común de por dónde me puedo relacionar para que seamos amigos y que esa persona no me vea con un fan, como un fan. Entonces, Un seguidor más. exacto, porque se crea, yo no sé, es extraño, pero se crea como cierta barrera a nivel psicológico, porque te ven como un fan, entonces prácticamente es como que le hacen el ego de, yo soy el mejor. Aunque no sean así, es un sesgo cognitivo que se crea. Sí. Entonces, como cuando te dan validación, tú te gusta la validación. Entonces, pero sí, cuando ya te vas a un tema más de, bueno, empezar a ver de qué están hablando, de cómo me puedo meter ahí en la conversación, cómo puedo aportar por este lado, entonces ya se vuelve una relación de, parce, te conocí y conectamos por ese tema, ahora cuéntame a qué te dedicas. Entonces, no llegaba como, parce, mira, yo hago esto, te puedo aportar en esto, tan, tan, tan", sino que, mira, detectaba cositas que le gustaban a la persona, me le iba por esos temas y empezábamos a hablar. Entonces al final se creaba una confianza, porque ya no te vuelves alguien con quien hablar de marketing, te vuelves alguien con quien hablar de lo que sea. Entonces así se crea esa relación. Brutal. Ahorita me estabas contando
que participaste en proyectos muy grandes de personas muy reconocidas. ¿En qué momento se da la participación de esos proyectos? ¿Cómo llegaste a eso? Una vez yo llegué a Medellín, llegué directamente a trabajar en esa agencia. Entonces yo llegué y justo se estaba lanzando a Jefferson Cosio. Luego se lanzó a Cintia Cosio, se lanzó un proyecto de NFTs, se lanzó a Luisa Chimá. Durante todo ese año estuve ahí como trabajando con ellos, aportando en la parte de email marketing. Ya luego yo me salgo de esa relación, pero como seguía siendo top en email marketing, ahí me dicen como, hey, tengo un proyecto brutal para que te metas. Entonces yo ya no trabajaba con ellos, pero ya tenía mis contactos. Entonces esos contactos me empezaron a meter en proyectos. Ahí lancé a Álvaro Reyes, lo lanzamos 2 veces y lanzamos finalmente a Tino Muso. Ya después de Tino Muso, decidimos cómo montar la operación de venta directa y ahí empezamos con todo el tema de los BCLs y demás. ¿Cuál es la diferencia para que alguien entienda entre lanzamientos? Pues dices como estamos lanzando a Jefferson Cosio, pero de pronto una persona no entiende qué significa lanzar a Jefferson Cosio. Bueno, el lanzamiento es una estrategia más de ventas, ¿sí? De todas las estrategias que hay, es una que en ese tiempo estaba funcionando brutal y pues al día de hoy sigue funcionando, que es básicamente tú captas leads, captas clientes potenciales para una clase gratuita y en esa clase gratuita terminas vendiendo un producto. Al final eso se define como lanzar. Entonces yo te digo, vamos a lanzarte. Entonces empezamos a construir la narrativa, creamos un producto, empezamos a captar gente para una clase gratuita, creamos la clase gratuita y al final vendemos. Entonces, de ahí se surgen muchos tipos de lanzamiento más. Que si 4 clases, que lanzamiento meteórico, lanzamiento interno, ahí hay un montón ya. Pero es una estrategia y lo que caracteriza es que se vende durante un corto periodo de tiempo. Entonces se crea esa escasez. Entonces tú captas, no sé, 10.000 contactos y a esos 10.000 contactos vendes durante una semana. ¿Por qué pasaron de hacer esos lanzamientos a venta directa? ¿Qué están haciendo ya en el modelo de venta directa? Una de las personas con las que estábamos lanzando, que estaba en el equipo, ya venía probando todo el tema de los BCLs. Para esos tiempos nos empezamos a meter mucho en el mercado de Brasil, a ver qué estaban haciendo por allá. Y nos dimos cuenta que había gente haciendo mucho dinero. Entre ahí conocí a Tiago Finch, a Kaiki y demás, que estaban haciendo, era un embudo de anuncio, un video, una página con un video de ventas y checkout. Ya, ahí se acaba la cuestión. Y vimos que estaban haciendo un montón de dinero. O sea, esa gente estaba ganando un montón de Millones. dinero, sí. Y una de esas personas ya lo venía probando. Entonces hubo una oferta como que le empezó a funcionar. Y entonces al final ellos hicieron un cálculo y dijeron como, bueno, los lanzamientos tienen algo, es que son como 3 meses de preparación y al final tienes la incertidumbre que no sabes si se va a vender o no se va a vender. Cambio esto te permitía testear más rápido. Entonces tú literalmente en 3 días ya sabes si un BCL se va a vender o no. Y empezamos a hacer eso. Venta directa, que para el que no lo tengan presente es como todo el tema de literalmente generar una venta directa, que la persona vea un anuncio, un video de ventas o una página de ventas y termine comprando sin tanta estrategia en el medio. Y al final hacíamos cuenta y decíamos como, bueno, si nosotros lanzamos a tal persona, nosotros tenemos que darle X porcentaje a esa persona, de ahí nos queda tanto, tanto es ganancia, y al final, si tenemos una operación de venta directa sólida, eso no lo podemos hacer todos los meses. Entonces lo vimos por ahí y dijimos, apostémosle Sin cada vez. necesidad de un experto, hacían venta directa utilizando o personajes Lo famosos. combinábamos, lo combinábamos. Teníamos un experto, digamos, para ese tiempo se puso muy de moda el tema de los nichos black, que son nichos que Facebook te limita en temas a la hora de pautar, porque no están como tan permitidos, que es como todo el tema de bajar de peso, todo lo que tiene que ver con sexualidad, y hay muchos más por ese lado, más que todo es por el tema de la salud. Y entonces ahí contratábamos, por ejemplo, un experto en el tema y empezábamos a vender. Pero también tuvimos otro SL que fue 100% creado con inteligencia artificial, que también la estalló. Con ese SL llegamos a hacer más de $10.000 en un solo día. ¿Y en qué nicho estaba ese BCL? Era manifestación. Manifestación. Era un BCL 100% con inteligencia artificial, anuncios también hechos con inteligencia artificial. El producto era un curso, estaba hecho también con inteligencia artificial. Y al final con ese producto llegamos a más de 100.000.
Tuvimos picos de $248.000 al mes. mensuales. Sí. Y en rentabilidad, una operación de venta directa, ¿cómo les quedaba? Estás diciendo que facturan 280.000. ¿Cuánto más o menos eran las ganancias para ustedes? Eso varía en tú cómo sepas distribuir el presupuesto y como en que tome las decisiones correctas, ¿sí? Porque hay muchas personas que te pueden mostrar facturaciones de 300.000, pero su único enfoque está en mostrar facturación y no en ganar dinero. Entonces, nosotros quemamos esa etapa en la que era como, bueno, queremos mostrar que estamos facturando un montón y al final de eso nos quedaba, ponle que un 40% de rentabilidad, más o menos. Pero cuando decidimos empezar a enfocarnos en, bueno, ¿cómo le aumentamos la rentabilidad a eso? Como ya dejemos el ego de la facturación, vamos a realmente que sea un negocio que nos deje dinero. Ahí ya fue que todo empezó a cambiar y ya teníamos ROAS de 2 más o menos. ¿Y qué hicieron para aumentar esa rentabilidad? Uy, es que son temas complejos, pero si te lo puedo resumir, yo creo que cualquier persona que mejore sus anuncios mejora su rentabilidad. Yo cuando me di cuenta de eso me obsesioné con el tema de los anuncios. Me obsesioné con entender cómo funcionaba un anuncio, qué hacía que las personas compraran, qué detonaba las emociones. Los anuncios que nos funcionaban, me obsesioné con entenderlos a full, a qué avatar está dirigido, el dolor, pues más en temas de copy. Entonces, ahí cuando empezamos a tocar los botones, mejoró. Cuando empezamos a ajustar botones de, bueno, ¿cómo hago que el BCL le convierta más? ¿Cómo le creo productos complementarios? ¿Y cómo hago que la conversión de esos productos complementarios convierta más? Porque al final hacer más dinero se trata de o vender más caro o hacer que una sola persona te pague más veces. Compré. Bueno, yo creo que ya estamos en ese punto de entrar en materia de copy, porque aquí ya nos estabas contando los resultados que ya estabas empezando a tener. Entonces, quiero que la dinámica a partir de ahora es que haz de cuenta que yo quiero convertirme en un copywriter, sea o que quiera prestar el servicio, o sea que sea un dueño de negocio y quiera entender el copywriting, cómo influye en él y cuáles son todos esos pasos para tener éxito. Entonces, a partir de ese momento quiero que, listo, tú ya estabas teniendo resultados de meses de 280.000 con estos videos de venta, con infoproductos, eran cursos creados que en inteligencia artificial algunos. Listo, empecemos a desglosar. Cuando tú empezaste a crear estos videos de venta, ¿cuál era ese primer paso antes de todo que hacías personalmente? Nosotros durante un tiempo teníamos el ego de vamos a crear algo diferente. Vamos a crear algo diferente, que eso sea lo que haga que funcione. Pero al final te das cuenta que es puro ego queriendo ser el mejor, queriendo reinventar la rueda. Entonces al final, como te lo puedo resumir, es busca algo que ya se esté vendiendo. Entonces, si algo se está vendiendo en un nicho y hay gente comprándolo, métete ahí. O sea, tienes la mejor oportunidad. Haz de cuenta que tienes un montón de criptos, ves que todo el mundo está comprando Bitcoin, que Bitcoin está subiendo, y tú por el ego de hacer diferente a ellos, te vas a comprar otras. Y luego explota Bitcoin. Es exactamente lo mismo en este caso. Entonces, era un proceso de investigación en donde decíamos, de por sí nos gustaba como los nichos black. Entonces decíamos como, bueno, queremos seguir vendiendo nichos black, pero ¿qué podemos vender? Entonces empezamos a buscar qué tipo de productos eran los que más se estaban vendiendo. Para ese caso llegamos al tema de la sexualidad. Nosotros vendimos orgasmos, vendimos disfunción eréctil, eyaculación precoz y el último que más la rompió fue agrandamiento de pene. Pero yo hice la investigación y se estaba vendiendo muy bien en Brasil, eso, se estaba vendiendo muy bien en Estados Unidos y en Clickbank había ofertas escaladas de ese nicho. Entonces ahí fue cuando vimos la oportunidad y nos metimos ¿Y de lleno. cómo hacían esa investigación? ¿Cuál era el paso a paso para encontrar esas ofertas que ya estaban vendiéndose? Lo más básico es vete a la biblioteca de anuncios. Vete a la biblioteca de anuncios y mira qué está pautando la gente. Pero nosotros íbamos un poquito más allá. Para ese tiempo empezaron a salir plataformas de espionaje. Entonces yo empecé a usar mucho AdMiner. O sea, yo desde que probé AdMiner me casé con AdMiner y literalmente es lo que yo uso para encontrar ofertas, para encontrar anuncios, para encontrar elementos de comunicación y demás. Además de que la ventaja
es que Adminer también te almacena ofertas aunque no estén robando en el momento. Entonces puede que tú estés robando en ese momento una oferta y no tengas ideas de anuncios, pero puedes ver a alguien que ya lo vendió antes, que ya lo escaló antes, mirar cuáles fueron los anuncios que más le funcionaron o cuál era la comunicación que más le estaba funcionando y lo puedes replicar en ¿Y los qué demás. factores tenían esos anuncios que estaban escalando? Pues como, digamos, listo, estás usando la plataforma de espionaje, pero si uno entra a una plataforma de espionaje, pues va a haber muchos anuncios. Ya hay qué criterios tomaban ustedes para decir, bueno, esta oferta sí es. Primero, la cantidad de anuncios que tiene activo. Si tú entras a la biblioteca de anuncios y ves que tiene un montón de anuncios duplicados, no sé, que tiene más de 100 anuncios rodando, es una oferta que ya te da luz verde que se está vendiendo. O sea, nadie se va a poner a quemar presupuestos 100 anuncios si no le está funcionando. Entonces, empezando por ahí. También la plataforma nos permitía ver como el tema de qué tantas visitas a la página estaba teniendo al día en promedio y nos daba un promedio de cuánto estaban facturando al mes. Entonces nosotros veíamos eso, como que armábamos como un swipe file, que es una carpeta en donde almacenábamos como lo que más nos llamaba la atención y a partir de ahí tomábamos la decisión de qué vender. Listo, ahí ya empezaron entonces a buscar como más ofertas, a guardar ahí y ya la decisión final de decir, esta sí vale la pena que nosotros la montemos como que era como ese factor definitivo. Surgía varios factores. Primero que digamos que en esta industria es muy importante tú también desarrollar como el olfato de qué se va a vender, qué crees que puede funcionar. Cuando tú desarrollas eso, o sea, yo te puedo tener la capacidad de decir si algo no con el 100% de asertividad, claramente, pero ya tengo una idea de decirte, mira, esto se va a vender o no se va a vender. Entonces, a partir de ahí, también qué tanta gente está vendiendo en el mismo nicho, porque si encontrábamos una sola oferta escalada de ese nicho, lo teníamos ahí como en el radar, a ver qué tal le funcionaba. Pero si encontrábamos tres ofertas más escaladas que estaban vendiendo en el mismo nicho, ya decíamos como, acá hay una oportunidad, metámonos de lleno. ¿Cuál es ese siguiente paso para definir qué vender o qué oferta empezar a modelar? Cuando ya definíamos, por ejemplo, el nicho, que veíamos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en todo este tema del nicho Black, nosotros encontramos que se está vendiendo eyaculación precoz, disfunción y demás, pero también pagábamos mentorías en Brasil. Y uno de esos mentores dijo como, parce, suelten la eyaculación precoz, acá se está vendiendo muy bien el tema de agrandamiento de pene. Y nosotros era como, ¿para qué vamos a soltar algo que está vendiendo? Entonces como que no lo soltábamos, no lo soltábamos. Y cuando se empezó a dar el ROAS, dijimos como, bueno, vamos a probar agrandamiento de pene. Probamos con un ángulo, no nos funcionó muy bien. Entonces dijimos como, bueno, si se está vendiendo tanto en Estados Unidos y en Brasil, ¿por qué no nos está funcionando? Entonces ahí es cuando tú desarrollas la capacidad de hacerte preguntas para tomar acción, para tomar pasos y saber dirigir tu negocio. A raíz de eso, nos empezamos a cuestionar, estábamos hablando y decíamos como, bueno, ¿quién podría tener la autoridad de enseñar a agrandar el pene? Entonces, también pensamos en el avatar que lo consumía, que iba a consumir el producto y decíamos, al final, la pornografía. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Metimos al experto que teníamos, lo vendimos como si fuera un actor porno y esa vaina empezó a explotar. O sea, tan solo cambiamos el ángulo de ventas. Al final el producto y el resultado era el mismo, pero cambiamos el ángulo de que era un psicólogo sexual a un actor porno, ¿Y, ahí ya se empezó a romper. y por qué crees o cuáles crees que son esos sesgos que hacen que ese ángulo de ventas funcione mejor que el anterior? ¿Y de dónde salió la idea? Pues como que, Desde ese cuestionamiento, o sea, si yo te pregunto, ¿quién tiene más autoridad para ayudarte a agrandar el pene? ¿Quién le crees más? ¿A los actores o a un psicólogo? pero A un eso psicólogo. lo investigaron O sea, de qué lado, si tú o fue piensas, como lógica de no, ustedes. fue como lógica y también teníamos algo que nos había dado la pista, pero no la habíamos visto. Había una oferta que lo vendía por ese ángulo, pero nosotros como que no la teníamos tan presente. Pero al final es como, ¿quién es el avatar que me va a comprar? Los hombres. La mayoría de hombres consume ese tipo de contenido. ¿Y cuál es la cualidad de ese tipo de contenido? Que todos los manes la tienen enorme. Entonces, a la gente al final le gusta, por ejemplo, tener un chivo expiatorio. Y yo creo que todo hombre en algún momento se habrá preguntado, ¿cómo hacen esos manes para tenerla tan grande? Entonces, que venga un actor y te diga, ese es el secreto de los actores porno que usamos para agrandar
nuestro miembro de X a X centímetros, ya tú como que le crees. ¿Por qué? Porque se crea un sesgo en el tema del copy, que es una superestructura o figura de autoridad. Superestructura es cuando te apalancas o de una figura de autoridad, de alguien famoso o de alguien que tenga la autoridad para decírtelo, o de algo que esté pasando en el momento. Entonces, al final, ese es uno de los secretos que también ayuda mucho a vender, apalancarte de figuras de autoridad. Ese ejemplo que estamos haciendo en este momento es con un nicho muy sensible y muy difícil de pautar, en el que, digamos, un 90% de las personas no está dispuesto a meterse, ¿cierto? Por la complejidad que lleva y todo eso. No, y ahorita con la inteligencia artificial de Facebook es imposible. Está imposible, está más difícil. La verdad, como no, en este momento no estoy en esa, no me No, meto. nosotros teníamos problemas porque no podíamos ser explícitos. Entonces, nos teníamos que referir al miembro de un montón de maneras. Entonces, que la espada, que tu amigo, la trompa de elefante, que tu banana, tu katana, o sea, nos poníamos así, tu armamento de guerra. Sí. O sea, nos poníamos como muy creativos en cómo hacíamos para que Facebook no cogiera ese, porque antes era fácil. O sea, tú le ponías como tu amigo y ya, excelente. Pero a medida que el Meta empezó a implementar inteligencia artificial, ya era más complicado, ya entendía el doble sentido. Porque antes la manera de burlarlo era con doble sentido. Ya después lo empecé a entender. Claro, pero bueno, para lo que tenía diciendo de que para otro nicho o otro tipo de producto, digamos, más wide o más comercial, eh, ¿cuál le sería como ese paso a paso para que la persona pueda entender cuál va a ser ese sesgo psicológico o ese ángulo de ventas que va a funcionar? Mm, Eso se podría resumir en más o menos cómo empiezas a hacer tú la investigación de un avatar. yo primero, a mí me interesa es que se esté vendiendo. O Mm. sea, yo no voy a perder el tiempo investigando algo que no se está vendiendo. Entonces, yo empiezo a investigar qué tanto se vende ese nicho. Por ejemplo, nosotros tuvimos una oferta, la de manifestación. ¿Pero por qué la tuvimos? Porque yo me metí a ClickBank, hay un montón de ofertas de manifestación. En Estados Unidos hay un montón de ofertas de manifestación. En Brasil habían ofertas de manifestación. Entonces al final era un nicho que se vendía. Se vendía y se vendía a través de muchos ángulos de ventas. Entonces, a partir de ahí, tú puedes tomar la decisión. Una vez tomas la decisión de dices, bueno, este nicho se está vendiendo, ya tu siguiente movimiento es cómo me diferencio de lo que todo el mundo está haciendo. Porque ¿cuál es el problema? Que a esta industria se le enseñó a copiar. Y copiar está bien para alguien que está empezando y quiere obtener resultados rápidos. El problema es cuando quieres escalar. Cuando quieres escalar, copiar no basta. Entonces tienes que recurrir a otro tipo de movimientos. Porque al final piensa que estás pautando al mismo nicho. Tu avatar ya vio ese anuncio para otra oferta y tú se lo estás copiando. Entonces al final se va a perder y va a ser como, esto ya lo había escuchado antes, entonces no va a ser algo innovador, no va a ser algo nuevo. Y ahí es donde mucha gente se queda, que se queda copiando la competencia y por eso es que no logran escalar. Entonces yo por eso me obsesioné mucho con entender el tema de los anuncios, que era lo que hacía que funcionara. Y al final nosotros no teníamos competencia porque además de que yo también modelaba a mi competencia, papi, yo te sacaba 60 variaciones más de otros ángulos completamente diferentes y nuevos que la competencia no había visto, que la competencia no había hecho. Pero es a raíz de la investigación. Una vez tú investigas, tú entiendes qué ha visto el avatar, qué tipo de productos ha comprado, qué tipo de publicidad le ha salido, qué tipo de videos consume. Y a partir de ahí es mucho más sencillo darle un ángulo de ventas diferente que sea algo innovador. O la más sencilla que puedes hacer es simplemente trae algo que esté funcionando en otro país a este mercado y listo. Es como la más sencilla de cómo traer un ángulo de ventas nuevo que mi avatar acá no ha escuchado. Es esa. ¿Cómo más se pueden encontrar esos ángulos de venta ganadores? Porque estás diciendo que llegaste a traer hasta 60 diferentes tipos de ángulos que la competencia no veía. ¿Cómo llegabas a esos 60 tipos de ángulos? ¿Cómo sacabas esa conclusión o la investigación? Yo creo que una de las habilidades más poderosas que es construido es el tema de ponerme en el lugar del avatar. Entonces, cuando tú me hablas de manifestación, yo me pongo en el lugar de quién me puede comprar y propongo miles de escenarios. Entonces, ¿quién me puede comprar un producto de manifestación?
¿Cuál es la ventaja? Que es un sector muy amplio. Entonces me lo puede comprar desde una mujer joven hasta una mujer mayor. Digo mujer porque es la mayor cantidad de público que compra este tipo de producto. ¿Y cómo lo entendí? Estudiando el avatar. Entonces no me desgastaba haciéndole pauta a cosas que le interesaran a hombres. Empecé a entender qué consumían las mujeres, en qué creían ellas. Entonces, ¿cómo saco más comunicación, más ángulos para el tema de los anuncios? Es entendiendo qué tipo de contenido consume mi avatar. Entonces yo veía que mi avatar consumía em, técnicas de manifestación, cómo manifestar mientras duermes, ondas bineurales, frecuencias, Nikola Tesla con el tema de las frecuencias, consumía mucho técnicas con velas, técnicas de manifestación como el scripting, como el tema de los mapas de sueño, como el tema de orar a Dios, que también es otro ángulo dentro de la manifestación. Entonces, cuando yo empecé a entender que mi avatar consumía ese contenido, ya era muy fácil hablarle, porque a una persona que quiere manifestar, ahora tú empiezas a preguntarte qué le gustaría manifestar a esa persona: amor, salud, una pareja, una amistad, dinero, relaciones, una casa, un apartamento, irse de viaje, un carro, joyas, no sé, hay un montón de cosas. Entonces puedo combinar todo eso. Entonces esta es la mejor técnica de manifestación para manifestar dinero. Esta es la mejor técnica para manifestar tal. Entonces, ¿por qué los mapas de sueño no funcionan? ¿Por qué eso no funciona? Y todo eso lo llevo a mi mecanismo único, que es mi diferenciador del resto de ofertas. Entonces yo ahí la persona le digo: mira, la razón por la que la manifestación no te funciona es por esto, esto y esto y esto, estás aplicando este tipo de métodos y resulta que estos métodos no funcionan por esto, esto y esto. En realidad lo que tienes que hacer es tal cosa, y la mejor manera de lograr tal cosa para poder manifestar es mi mecanismo único. Entonces al final Otra solución. otro factor que yo uso es: vendan sus productos como la mejor solución que hay para ese problema. Entonces, por ejemplo, no sé, dame un ejemplo de nicho. Em, Vámonos para un ejemplo de pronto más tranquilo. Ok. Por ejemplo, padres, yo quiero enseñarle a mis hijos por ejemplo, a mi hijo le está yendo mal en el colegio y quiero enseñarle o mejorarle las habilidades a mi hijo desde la casa, pero no sé cómo hacerlo. Quiero de pronto buscar un curso o un programa que me lo enseñe. Para que tu hijo estudie más. ¿Cuál es el Para objetivo? que sí, mejore sus calificaciones, sus habilidades cognitivas. Entonces, ahí ya te empiezas a poner en el papel del avatar. Digamos, yo soy un padre y quiero que mi hijo mejore, entonces ahí detecto un problema, que es: mi hijo tiene malas notificaciones, me llaman de darme quejas del colegio, mi hijo ha perdido años, mi hijo tiende a tener un comportamiento rebelde, puede ser, mi hijo tiende a tener déficit de atención. Entonces, una vez entiendes los dolores del por qué un padre quiere arreglar ese problema, ya empiezas con temas de, por ejemplo, métodos de estudio. Entonces, este es el mejor método de estudio para que tu hijo pase cualquier materia. Entonces, hay un montón de métodos de estudio. Al igual que la manifestación, hay un montón de maneras de manifestar. En temas de padres para estudiar, hay un montón de métodos. De hecho, si tú estudias, hay colegios, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, que su metodología de enseñanza no es la típica de enseñarle lo mismo a todos los niños. Hay colegios, se me olvidó cómo se llama esa técnica de enseñanza. Marymount, no, Montessori, si no estoy mal. Sí. Montessori es de otra cosa, creo. No recuerdo qué es el Montessori. Pero hay una, por ejemplo, que se destaca en las habilidades del niño. Entonces ya no es como que el niño estudie todo lo mismo, sino que estudie, por ejemplo, no sé, ponen al niño en los deportes. No, resulta que no es bueno en ningún deporte, ahora lo ponen en el arte. No, tampoco es bueno en el arte, lo ponen en temas de la música. Uy, acá sí resaltó. Entonces enfocan toda su atención en mejorar y construir más, como potenciar las habilidades que ya tiene su hijo. Entonces, hay diferentes métodos, por ejemplo, ahí. Y al final, ¿cuál es el deseo? El deseo de un padre que quiere hacer que su hijo mejore es que su hijo sea el mejor en la clase, que su hijo pase los años, que su hijo sea reconocido, que resalten al padre por la buena calificación de su hijo, ¿qué más puede ser? Un tema de ego, demostrarle a su familia que su hijo es el mejor estudiante de la familia.
porque al final eso lo tienen. Por ejemplo, los padres todo el tiempo te viven comparando. Entonces te dicen como, ah, usted por qué no es como su hermana, que yo no sé qué, ah, usted por qué no es como fulanito, porque ese niño sí puede ocupar el primer puesto y usted no, porque ese niño puede, entonces tienden a comparar. Entonces, mira el nivel de ponerme en el lugar del avatar para comenzar a sacar ángulos de venta. Cuando ya tengo todo el panorama, ya entiendo qué le frustra a mi avatar, entonces ya le digo como, me le puedo ir más personal. Como estás cansado de que tu hijo llegue con malas notificaciones, que te llamen del colegio a darte quejas de que tu hijo no está prestando atención, que tu hijo le está haciendo bullying a tus compañeros, que tu hijo tal, eso se debe por X cosa. Entonces, no sé, recientemente un estudio reveló que a raíz de los teléfonos celulares, los niños tienden a desarrollar déficit de atención. Entonces, eso les cuesta poner atención en clase y por eso es que les va mal. La buena noticia es que existe una metodología de estudio que te permite mejor que contratar profesores particulares, mejor que entonces empiezas a posicionar tu metodología como la mejor manera de solucionar ese problema, porque también debes preguntar qué soluciones ha probado. Entonces ya he probado castigándolo, ya he probado quitándole el celular, ya he probado con profesores particulares, ya he probado hablando con el profesor, ya he probado ponerle un tutor en el colegio. De, de hecho, creo que a mí en el colegio me pusieron una tutora para el tema de pasar español. Vea, y termina siendo copywriter y lleva mal el reforzado español. Me dio una pena ese día El porque colmo. estaba con mis amigos y me llega una niña de la nada. Hola, la profesora Francisca me mandó porque quiere que sea tu tutora para ayudarte a pasar español. Y yo con mis amigos y yo, no, qué pena, qué osgura. Bueno, ahí hay un tema con lo de los dolores que venían mencionando, y es que existen los dolores como que las personas hablan frecuentemente, y hay otro tema que son los dolores ocultos del avatar. ¿Cómo ves tú la diferencia entre un dolor general y un dolor oculto, y cómo tú, digamos, los dolores ocultos que vienen siendo un poco más profundos los terminas encontrando? Eso me parece brutal porque hay una diferencia entre lo que la persona dice y lo que realmente la persona piensa. Por ejemplo, una persona nunca te va a aceptar que quiere ganar más dinero porque quiere ser superior a sus amigos. Eso es un deseo oculto. Al final es como todo el mundo quiere que te vaya bien, pero no quiere que te vaya mejor que a ellos. Son deseos ocultos que nadie menciona, por ejemplo. Entonces, se relaciona a través de conocer muy bien a tu avatar. Y yo te lo puedo decir porque tengo la capacidad de ponerme en el lugar del avatar y cuestionarme por qué esa persona quisiera lograr X cosa o cuál es el dolor real detrás de eso. Por ejemplo, yo cuando lancé Álvaro Reyes, yo me acuerdo que a mí me llegó una respuesta en el correo, en el formulario, no me acuerdo, de un tipo que decía, por ejemplo, eso lo tengo en redes, decía como, no, yo no quiero aprender a conquistar mujeres, pues Álvaro Reyes enseña todo el tema de la seducción. Entonces, A conquistar mujeres. a conquistar mujeres, pero también lo llevamos por el ángulo de convertirte en un hombre de alto valor. Entonces el tipo decía, yo no quiero, a mí no me interesa relacionarme con las mujeres, a mí lo que me interesa es ganar más dinero. Entonces, ¿qué hace la persona? Va y le habla al deseo de que sea un hombre de alto valor, te va a permitir ganar más dinero. Pero, ¿qué realmente hay detrás de una persona que dice eso? Puede haber rechazo de las mujeres. O sea, si un hombre no se quiere relacionar con las mujeres es porque tiene creencias pésimas sobre la mujer. ¿Qué creencias puede tener? Que la mujer no le interesa, que la mujer es una gastadera de plata, que la mujer es una perdedera de tiempo, que las mujeres solo pelean, que las mujeres son infieles, que las mujeres te hacen daño, que las mujeres te utilizan, que solo te quieren por el dinero. Entonces, al final, un comentario que todo el mundo vería como, no, este man lo que le interesa es ganar más plata, este avatar lo que le interesa es ganar más plata. ¿Qué pasaría si lo confrontaras con, papi? O sea, si realmente estás haciendo ese tipo de comentarios es porque no te va bien con las mujeres. Es evidente. O sea, haces evidente que no te va bien con las mujeres. Entonces, construye habilidades sociales que te permitan relacionarte con las mujeres que tú quieres, con mujeres de alto valor, que no tengan ningún tipo de esas cosas que a ti te disgustan de las mujeres. ¿Qué pasaría si pudieras crear una relación con una mujer que no te ve por el dinero, con una mujer que te es leal, con una mujer que te respeta, con una mujer que te admira? Pero para que eso suceda, tú tienes que convertirte en un hombre
que proyecte eso para atraer ese tipo de mujeres. La realidad es que tu energía en ese momento está atrayendo ese tipo de mujeres que a ti no te interesan. Entonces, eso ya cambia mucho más la perspectiva y ahí nos vamos al tema de los deseos ocultos. Porque yo te pregunto, un avatar que está consumiendo ese tipo de contenido, ¿qué hace ahí si no le interesan las mujeres? ¿Cómo llegó a un lanzamiento de cómo seducir mujeres si no le interesa? Algo Entonces, tuvo que haber conectado claro. con la persona. Y al final también puede tener un pensamiento, no, me voy a enfocar en el dinero y cuando sea millonario las mujeres llegan solas. Y si tú a ese avatar le dices, si yo en este momento te paso $1.000.000, ¿tú serías capaz de ir y robarte a la chica más linda de ese restaurante? Mm, No va a poder. Sí, tiene que desarrollar más las habilidades. En ese proceso de entender a tu avatar, ¿cómo estás haciendo el proceso actualmente con todo lo de la inteligencia artificial? ¿Te apalancas 100% de la inteligencia artificial o cómo haces esa investigación para entender todos estos factores que tocas del avatar? Como yo soy el copy, a mí me gusta entenderlo yo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te puede decir algo, pero tú lo vas a ver como así hasta que lo entiendas. En el momento en el que tú lo entiendes y tú ya puedes desenvolverte en el avatar, que por eso yo te puedo hablar de un avatar de papá. O sea, tú me puedes preguntar cualquier nicho, cualquier avatar, y yo tengo la capacidad de ponerme en la posición de ese avatar. ¿Qué es lo que ese avatar quiere? ¿Qué es lo que no le dice a las personas y demás? Entonces, mi enfoque principal está en entenderlo yo. ¿Cómo lo hago? Viendo qué tipo de productos está comprando. Esto es algo que nadie hace, por ejemplo, y a mí me gusta irme a Amazon a ver qué libros compra mi avatar. Si lee libros. Entonces entras a Amazon y buscas como una palabra clave de... Busco el bestseller del nicho. Entonces, por ejemplo, si estoy en el tema de relaciones, busco el bestseller. Si estoy en el tema de finanzas, busco el bestseller. Entonces, ¿qué sucede? Si busco en finanzas, me va a salir Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, empiezo a entender qué tipo de productos compra mi avatar, espío ofertas. Entonces, cuando yo espío estas ofertas, empiezo a buscar elementos de comunicación con lo que llaman la atención de mi avatar. Entonces, ¿qué es lo que le transmite para yo poder entenderlo? Entonces, ¿a qué tipo de avatar le está llegando? Entonces, si tú encuentras una oferta que te diga, por ejemplo, no sé, esta es la mejor dieta para perder peso en 30 días. Entonces, ya tú entiendes que tu avatar está buscando dietas para perder peso rápido, ya, básico. Cuando yo lo entiendo, ahí ya empiezo a involucrar la inteligencia artificial. Entonces, le digo, mira, esta es mi investigación del avatar, porque yo literalmente tengo una plantilla y pongo qué está viendo, qué está leyendo, qué está comprando, qué le dicen sus familiares, qué piensa de su problema. Describo literalmente una hoja entera de su día a día. Yo cuando lancé Álvaro Reyes, yo tenía 2 hojas de la situación actual de mi avatar y tenía otras 2 hojas de lo que quería lograr. Entonces cuando tú te pones en ese mood creativo de entenderlo, te empiezan a surgir todas estas ideas y todas estas conexiones, y si ya luego lo complementas con la inteligencia artificial, ya lo encajas mucho más fácil. Pero ¿qué sucede? Que la inteligencia artificial volvió a la gente perezosa. La gente no hace eso. Yo te puedo decir, yo me analizaba 3 BCLs al día. Me analizaba una oferta antigua al día. O sea, que las buscabas y te lo veías y lo detallabas tal cual. Y yo no le preguntaba nada a la IA. Tan, 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 tan. ¿Qué puedes hacer? Hacer el mismo proceso, luego lo pasas a la IA, un GPT de copy o le das un prompt, aunque yo realmente no uso prompts, pero le dices como, hey, sácame el ángulo de ventas, a qué avatar está dirigido, los elementos de curiosidad que tiene, cuáles son los dolores que toca, cuáles son los deseos que estimula, cuáles son los problemas que resuelve, cuál es el resultado, cuál es el mecanismo del problema, cuál es el mecanismo de la solución. Dame los ángulos que está usando, a qué avatar le está llegando y descríbemelo full. Entonces, eso también te da como esa visión. O le pasas el copy de la página, le dices exactamente lo mismo, pero según esta página, sácame de todo esto. Entonces ya te lo saca. Eso tan contraintuitivo que dice ahí que no utilizabas prompts para hablar con inteligencia artificial, porque todo el mundo siempre vende el prompt mágico para tal cosa o la lista de prompts. ¿Cómo es eso de que no utilizas prompt para hablar con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo haces entonces? A mí me gusta ser muy
yo tengo una capacidad lógica de conversar con la IA. Entonces, otra cosa que yo recomiendo es no le creas todo a la IA, cuestiónalo, porque a veces la IA se contradice. Entonces, yo literalmente cualquier cosa que me bota la IA, si tú ves la mayoría de mis chats es, ¿realmente a mi avatar le interesa eso? Entonces la IA se empieza a cuestionar, uy, tienes razón, tan, entonces me bota otra cosa fea. Y yo creo que por ahí no, yo lo veo más por este lado, ¿qué opinas? Pero también pide que no sea complaciente, porque la idea es como, no me gusta esto, haz esto. Uy, sí, tienes razón, tan. Entonces, y se lo contradice, sí, tienes razón. Sí, la Está ella bien. suele ser como muy complaciente. Yo siempre le digo, no sea complaciente, actúe como el abogado del diablo, no me diga que todo está bien, si hay algo mal, dígame. Yo también le digo eso porque Exacto. suele como darle siempre a uno el aliento ahí, por más mal que uno esté. Sí, yo realmente, el que te vende prompts, el que te vende estructuras, no le crees. Digamos, si eres principiante, te puede dar una idea. O sea, yo en ese momento te puedo dar un prompt, te puedo armar un prompt para eso. Pero yo realmente no lo utilizo para ese caso en específico. Si es importante, por ejemplo, no sé, que quieres desarrollar una aplicación, que quieres hacer una foto con inteligencia artificial, quieres hacer un video, obviamente es importante por el tema de los detalles y el tema de la ingeniería de prompts. Pero yo creo que a este nivel la inteligencia artificial está tan sofisticada que ya no es tan necesario un prompt. O sea, tú lo puedes conversar. Yo, por ejemplo, ayer mandaba un ejemplo en el grupo que yo tengo y literalmente les decía como, así yo le hablo a la IA. Le pasaba toda la investigación que yo había hecho, le pasaba anuncios que había escrito y le decía, basándote en estos documentos, analiza mi avatar, elementos de comunicación, todo lo que te acabé de decir y ya. O sea, ese era como mi prompt, por así decirlo. Bueno, a nivel de copy, ¿qué más elementos son los que marcan la diferencia en un copy que vende y un copy que no vende? Mm, Ya tenemos el primero de listo, la investigación del avatar y entenderlo y saber ponerme en los zapatos de entender todos sus dolores, deseos, etcétera. ¿Cuáles son esos otros puntos que marcan la diferencia realmente? yo creo que lo más importante es cómo le vendes la oportunidad. Como yo te digo, mi enfoque está en venderle lo que yo vendo como la mejor manera de solucionar X problema que tenga. Entonces yo literalmente uso elementos de tirarle piedras a los enemigos, de tener un chivo expiatorio. Entonces tirarle piedras a los enemigos es, si tú vendes, por ejemplo, marketing digital para ganar dinero, tirarle piedras al dropshipping, tirarle piedras a la agencia, tirarle piedras a otros modelos de negocio, como que, hey, esa gente no te está diciendo la verdad. Ven, yo te digo la verdad. Entonces, la gente que no tuvo éxito con ese modelo de negocio se va a sentir conectada. Ujú. Hay otras cosas, por ejemplo, lo del chivo expiatorio, que es el hecho de a la gente le gusta tener a alguien que te cuente un chisme. Entonces, el ser humano de por sí es chismoso. Entonces, como, hey, te tengo un chisme de yo no sé quién. Y si yo te dejo así y me voy, te quedas como, uy, ¿cuál era el chisme? Entonces te quedas como con esa ansiedad. Y le gusta saber, o sea, partiendo de ahí, le gusta saber como cosas que nadie sabe, ¿sí? Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, no, es que esta información está oculta en documentos de la CIA, eso nunca te lo van a decir. De hecho, si tú ves videos virales de temas conspiranoicos, todos abordan a eso, como esto no lo publicaron, esto está El censurado, libro esto oculto del oculto. 1300. Exactamente, entonces, pero son sesgos cognitivos. Al final lo que se resume en que tengas algo ganador o no, es que que lo que vendas sea, se me olvidó, son cuatro palabras, realmente no las tengo muy presentes, pero es como que sea lo suficientemente grande, entonces que lo que tú vendes sea lo suficientemente grande para que la persona tenga la capacidad de decidir. O sea, como yo te dije al principio que cuando yo vi lo del marketing dije, aquí la hago, Ujú. eso es grande. A eso me refiero con grande, que es tener la capacidad de que la gente lo vea y diga, uy, yo nunca había visto esto me hace mucho sentido, lo necesito. También el tema de que sea algo nuevo. Pues a la gente le gusta sentir que está nueva, que son los nuevos, los que están tomando primero la moda. Entonces, ah, no, yo escuché a ese artista primero. Ah, no, yo conozco a ese artista desde que no era famoso. Como Vas a esa escuchar mucho ese tipo esa de sensación de comentarios. novedad. Entonces, vendes la novedad. El tema de qué tan rápido tienes resultados. Tu método debe ser la manera más rápida de obtener el resultado.
porque ya, por ejemplo, el nicho fitness está tan sofisticado que si tú le dices como que va a tener resultado en un año, nadie te va a comprar. Tú necesitas prometerle rapidez. Como, "Hey, va a empezar a ver tus primeros resultados a partir de X días. O también el tema de la rapidez, que es como, digo, el tema del esfuerzo. ¿Qué tanto esfuerzo le tienes que dedicar para obtener el resultado? Creo que se me olvida una. Pero va más o menos por ahí la cosa. Entonces, si lo tuyo es novedoso, es lo suficientemente grande, la persona Siente le que lo puede la lograr. rapidez No, y que sienta que lo pueda lograr. como como el hecho de sentir que sí es posible para él. Exacto, también. ¿Qué más factores entonces, aparte de ese? Listo, ya tenemos una parte de la investigación del avatar, ya lo entiendo. ¿Cuál sería mi siguiente paso en el desarrollo de mi oferta o de mi producto ganador? Temas de oferta, ¿qué te puedo decir? O sea, la oferta debe apelar a eso, a que la persona tenga resultados rápidos, resultados grandes, sin tanto esfuerzo y así. Pero ya más al tema de qué otros pilares pueden ser, es temas de comunicación, cómo realmente usas el ángulo correcto para tu oferta. Como te dije, yo estaba vendiendo un producto con un ángulo que me estaba funcionando a medias, Ujú. pero le cambié el ángulo para vender exactamente el mismo producto y las ventas explotaron. Entonces es un tema de, yo lo resumo en la comunicación. ¿Qué tan buena es tu comunicación para vender ese producto? ¿Cómo uno puede llegar a tener esos factores de novedad, cierto? Y esas cosas nuevas y los factores que me estás diciendo ahorita sin sonar que suene falso, porque digamos yo puedo simplemente, no, el método de los extraterrestres para bajar de peso en 8 días, pero ya llega un punto en el que las personas dejan de creer. ¿Cómo se puede medir ese límite entre, listo, es creíble, pero es grande y es algo bueno para la persona? ¿O ustedes, digamos, en algún momento sintieron que cometieron ese error de que las personas no confiaran en las ofertas de ustedes? Em, digamos que si yo te cuento lo que vendías, me dices, nadie se va a creer eso. Pero al final, como soy tan bueno comunicando, uso argumentos que haga que la persona se lo termine creyendo, por así decirlo. Pero es una cuestión de, ¿qué te puedo decir en ese aspecto? Como, sí, yo creo que es la manera en la que lo comunicas. Ujú. Porque al final, obviamente, si tú tomas esos tips y vas a vender pérdida de peso, no puedes ir a decir que va a adelgazar mañana solo porque te dije que reducción de esfuerzo y rapidez. O sea, no te va a funcionar, realmente no va a sonar creíble. Entonces, te apalancas simplemente de algo que el avatar ya escuchó y cómo lo haces más grande, cómo lo haces mejor, cómo lo haces más rápido, cómo reduces el esfuerzo y cómo el avatar cree que es posible. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que tú necesitas ir al gimnasio a entrenar para ponerte viga, yo te puedo decir que no necesitas entrenar todos los días, que hay una metodología en la que entrenas menos días, pero entrenas tan bien que tu cuerpo incluso responde mejor a los estímulos y creces más rápido. Entonces, tú ahí ya, y si yo te meto un estudio científico que lo valide detrás, te lo vas a creer. Y no es un tema de que te lo creas porque es mentira, sino porque es verdad. Pero luego llego y te digo, mira, incluso puedes mejorar tu estado físico en esos 4 días, pero sin matarte 2 horas. Puedes entrenar 40 minutos al día, 4 días a la semana, y ya es más que suficiente. Entonces, también te lo hace más. O si lo complementas con un tema de, mira, si usas esto más esto, obtienes los resultados más rápido. Entonces también es como, de nada te sirve ir al gimnasio todos los días si no te estás alimentando bien, si no estás durmiendo bien, que también son factores que involucran el resultado. Entonces, es al final como entender qué ha escuchado el avatar, qué está comprando y cómo haces eso mejor. Ok, Se traduciría más por ahí. ok. Hasta este momento de tu carrera como copywriter y en el mundo del marketing digital, ¿cuál ha sido tu mayor caso de éxito? ¿O cuáles han sido los números más grandes que has llegado a ver?
Yo trabajé con Melissa Escobar y tuvimos un periodo de 30 días de $400.000, $408.000 en 30 días. En un solo mes, $408.000. ¿Y qué crees que fue lo que hizo que facturara esa cantidad mensual? Cuando tú, a ver, es que son muchos factores como el tema de equipo, velocidad, qué tan rápido ejecutas, qué tan rápido tomas acción, qué tan rápido detectas cuellos de botella y los solucionas. Mejorar el tema de los anuncios. Entonces, literalmente nosotros estábamos haciendo $100.000, $200.000 al mes, testeando como 10 15 anuncios a la semana. Entonces luego dijimos, ¿y si testeamos más? Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque al final lo que más ROAS nos daba era el testeo. Entonces necesitábamos testear más para que Ujú. nos diera más ROAS. Entonces aumentamos la producción a 45 anuncios a la semana. Eso nos ayudó a elevar claramente la facturación porque, como te digo, el mayor ROAS siempre te va a los primeros días de testeo. Cuando tú le metes más presupuesto, el ROAS tiende a bajar. Entonces nos manteníamos en un testeo constante. Aparte, yo decía, pues, construir una marca personal, porque si no ponemos todos los huevos en la misma canasta de simplemente depender de tráfico. Entonces, lo acompañábamos de marca personal. De hecho, algo que yo hacía mucho, yo tenía mucha comunicación con el trafficker y tan solo él me decía como, parce, me acaban de bloquear cuentas, mañana no vamos a tener para pautar, denme 3 días mientras armo contingencia. Yo ahí mismo lo que hacía era, me armaba una secuencia de historias y le decía, Meli, mira, publica esto. Tú también sabes hacer contenido orgánico. Sí, La habilidad de copy sientes que se puede aplicar para sí, tráfico orgánico yo cuando trabajé con Melissa le hacía toda la parte del copy. al contenido también. Le hacía los contenidos en Instagram, los contenidos en TikTok, las secuencias de historias. Cuando lanzamos lo del evento, también metí mano ahí. En temas de los anuncios también. ¿Y crees que uno debe tener las dos entonces? ¿Cuál es tu conclusión en ese momento? ¿100% necesario vender tráfico y tráfico pago y tráfico Si, si orgánico? tú, si tú tienes un Mm. experto, ¿para qué lo dudas? O sea, si tienes una cara en... Yo, por ejemplo, ¿qué sucedía? Yo tuve una oferta que era 100% con inteligencia artificial. Entonces no nos podíamos permitir el tener una cuenta orgánica. Mm. Pero si tienes la capacidad de un experto que cree contenido y aparte lo puedes acompañar de pauta, ¿por qué no hacerlo? O sea, Mm. es como estás dejando de ganar. De hecho, yo te puedo mostrar números y te puedo decir, el ROAS de Facebook en un día, un ejemplo, estaba en 2.2, pero si sumábamos con el ROAS que habíamos tenido de orgánico y teníamos pocos afiliados, realmente teníamos muy pocos, como 3 4, pero si sumaba todo ese ecosistema, al final el ROAS final del día no era 2.2, era 3.8 o 4.2. Entonces, ¿eso que nos permitía? Ahí aumentar el tema del ROAS, que ahí es donde yo te digo, más allá de la facturación, enfócate en qué tanto dinero te está quedando a la empresa. Entonces, cuando sabes gestionar esos recursos, que es ese mismo tema, o también creemos productos complementarios. Yo, una de las primeras preguntas que le hice a Melissa fue, ¿cuánto te cuesta tu equipo al mes? Tanto. Listo, construyamos algo que sí o sí nos genere una recurrencia de X cantidad para que, pase lo que pase, el equipo coma, el equipo esté bien. Entonces, también son otras cosas que se pueden hacer. Entonces, lo que hacíamos era que teníamos una recurrencia ahí dentro del programa. ¿Y qué fue lo que crearon exactamente? Era, pues nosotros, la metodología era como aprender a ganar dinero usando la inteligencia artificial, creando productos inteligentes. Entonces, la recurrencia era como señales de productos inteligentes, como, hey, mira, yo todo el tiempo estoy vendiendo productos inteligentes, así que semanalmente te va a dar una lista de ideas para que si no sabes qué vender, saques de ahí y empieces a vender. Y para la gente entonces ya paga de forma Entonces mensual. ahí se les cobraba como $10, si no estoy mal. Realmente no recuerdo bien la cifra, pero ponle que por ahí. De hecho, en la de manifestación también teníamos una recurrencia, que era realmente un grupo donde les enviamos mensajes diarios, también hechos con inteligencia artificial. Yo creaba los copies de los audios, los copies, entonces eso al final crea como una cierta comunidad y eso nos vendía en promedio entre $6.000 y $10.000 al mes fijos. Entonces, eso también nos tenía la capacidad de saldar el equipo, saldar
cualquier cosa en dado caso de o que se cayera la oferta o que el experto, que ese es el otro tema, que a veces cuando trabajas con expertos les da como un periodo en el que no quieren hacer nada, no quieren trabajar, no quieren grabar, no quieren hacer nada. Entonces, también como suplir eso. Suele pasar, yo que trabajo con expertos me suele pasar que hay veces un tema complicado. Todo el mundo, o sea, yo tengo un montón de amigos en la industria que trabajan con expertos y es como, yo, ¿qué pasó? Porque estás estresado? Nah, este experto, ¿qué? Entonces ya no, Sí, pico. siempre pasa, ¿no? O que están bloqueados y se quieren ir de vacaciones una semana, entonces es como, tienen una semana sin contenido, sin anuncios, sin nada. Bueno, ¿cuáles son esos factores de marketing o esos temas que tú sientes que nunca van a cambiar? Digamos, es marketing que aplicaban hace muchos años y que hoy en día es lo más fundamental y el día en 100 años sientes que pueda seguir funcionando. Esos pilares bases de marketing. Yo creo que va mucho con lo que te digo de grande, de grande, de que sea novedoso, de que sea rápido y la reducción de esfuerzo. Esos son los cuatro pilares. Va mucho con eso. Si tú analizas las primeras ofertas del nicho de pérdida de peso, te vas a dar cuenta de una comunicación. A medida que el mercado se va sofisticando, van cambiando cosas para o te nichas más. Entonces ya no es como baja de peso, sino baja de peso a través de la dieta keto, baja de peso a través de la dieta full, baja de peso gracias al truco del plátano, que eso se vendió mucho en Brasil. Entonces se va sofisticando el mercado, pero debes tener la capacidad de, bueno, cómo presento lo mismo de una manera diferente. Al final la gente cree que las ofertas mueren, pero ¿cuándo has visto que el nicho fitness muera? Ujú. Nunca. El Sí. nicho fitness nunca muere, simplemente se va modernizando en temas de comunicación. ¿Cuáles son las metodologías para obtener el resultado? Yo siento que eso es una parte que nunca va a cambiar y todo eso surge a través de conocer muy bien qué está comprando tu avatar y cómo le presentas algo nuevo, cómo le presentas algo diferente. En la creación, con todo esto que ya has hecho, porque ya has trabajado en lanzamiento, ya has trabajado en videos de venta, ¿con cuál estrategia te quedas en este momento y por qué? ¿Con cuál estrategia? Es que al final todo funciona. O sea, si tú vas a ver, el que está vendiendo con BCLs funciona, el que está vendiendo con TCL funciona, el que está vendiendo con lanzamientos funciona. Yo por donde veo que va más el mercado es hacia crear híbridos. Crear híbridos, por ejemplo, yo conozco gente, de hecho, di una consultoría esta semana. Era un cliente que me decía, parce, la rompo en lanzamientos, me va muy bien, pero solo vendo en lanzamientos, no tengo dinero en el resto de meses. Entonces, de los lanzamientos me toca pagarle al equipo mes a mes a mes. Entonces, necesito crear algo que me dé dinero todo el tiempo. Entonces, se van creando una mezcla de estrategias para seguir a flote, seguir vendiendo, porque no puedes depender tampoco solo de una sola cosa. Entonces, si eres muy bueno en lanzamientos, ¿qué tal si tuvieras también otro embudo o evergreen que a lo mejor no te esté dando lo mismo que te da el lanzamiento, pero te da para pagarle al equipo todos los meses? Pero existe una creencia de, listo, debo escoger un solo embudo y enfocarme en él y hacer primero, no sé, una gran facturación con ese, o desde un inicio uno podría ir como brincando, pues como no brincando, sino como que, bueno, puedo hacer evergreen o vender todo el tiempo y puedo hacer lanzamientos también. No, yo te digo que te enfoques en una sola cosa. O sea, enfócate en una sola cosa, domínalo y a partir de ahí, una vez esté dominado, ya esté solidificado, ya tengas sistemas, tengas procesos, tengas equipo que funcione sin ti, Mm. ahí ya puedes empezar a probar otras cosas. Porque al final no tiene sentido ponerte a hacer lanzamiento, ponerte a hacer evergreen tal, no dominar ninguna de las dos, la cagas. El que Porque al quiere final hacer todo. diversificas, exacto, el que persigue dos conejos no atrapa ninguno. Ujú. Entonces va por la misma parte, pero si tú eres un negocio que ya tiene las bases muy sólidas de lo que está haciendo, entonces, ¿cómo ganas más dinero? ¿Qué es? ¿Más productos? ¿Vendiendo más caro? ¿O cobrándole más veces al mismo cliente? Entonces empiezas a construir todo ese ecosistema. Pero si no tienes resultados grandes, grandes se puede decir, no sé, más de $100,000 al mes, pues ¿para qué te vas a poner A a brincar. brincar con estrategias? Y más si no tienes sistemas. Porque si tú te vas a ver, una persona en este mercado no tiene libertad. O sea, te prometen la libertad, pero vas a ver y toda su estrategia depende 100% de ellos. Entonces no tienen sistemas, no tienen equipos entrenados, no tienen
como un patrón de crecimiento empresarial tampoco. Entonces, eso les limita el crecimiento. ¿A qué Es, te refieres por sistemas? por ejemplo, la gente normalmente no tiene sistemas, por ejemplo, lo que yo hago de temas de anuncios, no tienen sistemas de creación de anuncios. Es como que lanzan cada X cosa, no saben cuándo apagar, no saben cuándo prender, no saben cuándo escalar, no saben cómo escalar. Entonces, construir sistemas que te permitan mantener y escalar tu negocio. Entonces, si tú en este momento te estás haciendo un ejemplo, 10.000, 20.000, 30.000 dólares al mes, es cómo construir un proceso, un sistema para que eso sea sostenible, que pueda seguir facturando más y que a la vez te permita a ti salirte del negocio, que era una de las cosas que yo también le decía a Melissa, o sea, porque ella me decía, ¿y si hacemos esto y esto y esto? Y yo le decía, Mary, el objetivo de escalar es que tú te salgas del negocio, o sea, que esto funcione casi que sin ti, o sea, que tu único rol sea ser experta, nada más. O sea, no te quiero ver tocando esto, no te quiero ver tocando esto, ta, 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 ta. Eso hay que delegarlo. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza y debes saber aportarle la visión al equipo de direccionar. Entonces, eso es lo que te permite. Y cuando tú tienes un sistema en toda tu empresa, que es tan básico como sentarte a hacer un documento de Google Docs y decir, ¿qué estoy aplicando en el momento? Entonces, estoy vendiendo con TCLs. Listo. ¿Cuál es el proceso que tú haces hasta vender, hasta escalar una TCL? Entonces, vas desde la investigación, Con un elegir. paréntesis ahí de TCL para que se entienda más fácil. Ok. ¿Qué es una TCL? Una TCL es una página de ventas en texto, Text Sales Letter. Entonces, tú ves un anuncio, llegas a una página de ventas que es puro texto y de ahí tomas la decisión de compra. Eso, para que quede más claro. Entonces, ¿qué es lo que me estabas diciendo de... Entonces, aterrizar procesos. Entonces, si tú estás vendiendo por WhatsApp, si estás vendiendo con TCL, si estás vendiendo con videos de venta, si estás haciendo lanzamientos, es cómo aterrizar los procesos en SOPs, se llaman, para que eso sea replicable en cualquier otro producto. Entonces, si tú tienes una TCL, eventualmente para escalar vas a necesitar tener otro producto. Pero si tú no tienes un sistema definido, estás perdiendo un montón de tiempo. Entonces tú creas un sistema, pues una checklist de, bueno, primer paso, investigación de mercado, qué se está vendiendo. Segundo paso, recolectar, cuáles son las ofertas potenciales. Tercer paso, a través de estos parámetros, identificar cuáles de esas ofertas las voy a modelar y las voy a testear. Siguiente sistema de testeo. Entonces, ¿qué se necesita para el testeo? Necesitas comprar un dominio, necesitas hacer anuncios, necesitas escribir la página, necesitas diseñar la página, necesitas montar el checkout, necesitas crear el producto, subirlo en Hotmart. Entonces, aterrizas todo eso y a la hora de escalar, cuando tú ya tienes los SOPs, llega alguien nuevo al equipo, es como, mira, así funciona esto, mírate esto, ya. Entonces, yo, por ejemplo, yo creo procesos para el tema de anuncios. Entonces, si yo voy a entrenar un copy nuevo en el equipo, yo ya tengo mis procesos de cómo hago la investigación, cómo defino el tema del testeo, si es una nueva oferta, si no es nueva, cómo analizo los anuncios que ya me dieron resultados y cómo a raíz de esos anuncios los escalo. Entonces, es crear procesos a través de todo lo que haces. Al final, creo que todo se resume en producto, marketing y ventas. Son tres pilares. O producto, oferta y marketing. Son como los tres pilares esenciales que suele tener todo negocio. Entonces creas procesos de producto, que entonces es un curso, es un ebook, qué entregable es. Entonces tienes su proceso de creación. Entonces, ¿cómo lo estructuras? ¿Cómo haces la investigación para saber qué introducir dentro del programa? La estructuración de módulos, la planeación de grabación de esos módulos. Entonces ya creas un proceso acá. En temas de ventas, si tú tienes closers, tienes setters, tienes lo que sea, también es cómo funciona todo ese sistema. Hasta el momento hemos hablado 100% de infoproductos, de productos digitales, cursos, ebooks, todo eso, ¿cierto? ¿Cómo todo esto que estamos hablando de copywriting se puede aplicar en un negocio físico o una persona que quiera emprender en otro modelo de negocio? ¿Serían los mismos procesos o cómo crees tú que se aplica eso para otro modelo diferente? Los modelos de negocio tienden a tener ciertas bases que aplican para todas, pero
son procesos diferentes. Tener un negocio físico es un proceso muy diferente a crear un infoproducto. Entonces, debes también darte a la tarea de crear esos procesos. ¿En qué es importante, tú me dices el tema del copy, en qué es importante en eso? Sí, como el copy también se aplica para otro tipo de negocio, otro tipo de, puede un negocio físico, puede ser vender, hacer e-commerce, dropshipping, cómo se puede aplicar todo esto, todos esos conocimientos de copy, no lo de los procesos, sino lo de copy. Yo, por ejemplo, te puedo decir que el copy es tan esencial que te permite vender lo que sea, porque al final es la comunicación. Entonces no importa si tú creas un modelo de negocio de agencias, de infoproducto, de producto físico, un negocio local, una empresa, una startup, un software, lo que sea, al final la comunicación es lo más infravalorado de la industria, a lo que nadie le presta atención, pero que es el pilar de los pilares más importantes que te permiten tener una escala. Mm. Entonces, imagínate si un software, o sea, tú puedes tener el mejor software del mundo, pero si no sabes comunicarlo con el mejor, ¿de qué te sirve? Al final no gana el mejor, gana el más conocido. ¿Y cómo te haces más conocido? A través de la comunicación. Entonces, si eres creador de contenido, ¿cómo te vuelves el mejor? A través de la comunicación. Entonces, no importa si tú eres el mejor en tu nicho, que de hecho puede haber muchas personas que digan, ah, yo soy mejor que ese experto, yo no sé qué. Sí, pero él supo crear la visibilidad. Y la visibilidad se crea a través de una buena comunicación. Entonces, ¿por qué Víctor Era se volvió tan grande? Porque tiene una buena comunicación. El sensei, lo mismo, por el tema de comunicación, que es, te venden lo que hacen como la mejor manera de lograr un resultado. Entonces, Víctor Era sabe decir que la mejor manera de generar ingresos, por ejemplo, que es otro modelo de negocio de él, es creándole contenido a otras empresas o tú creando el contenido y vendiendo tus productos. Entonces, pero se posiciona como que la viralidad es la mejor manera de hacerlo. Luego llega otra persona y te dice, no, mira, la viralidad no importa, lo que importa es tú saber atraer a tu cliente ideal. Entonces se posiciona en ese sector, aunque vendan prácticamente lo mismo. Entonces, es la importancia de tener una comunicación de cómo hago que mi oferta, mi producto o lo que sea se perciba como alto valor allá afuera. Por ejemplo, si tú vas a montar un negocio físico de uñas y usas la misma comunicación que todos los locales de uñas, vas a hacer uno más, no vas a resaltar sobre la competencia. No tengo mucho conocimiento de temas de negocios locales, pero te puedo asegurar que el distintivo entre una de estas empresas que la rompe de una, es el tema de su comunicación. Ese es el gran diferencial para tener grandes resultados. Y además que se pueda acompañar, digamos, si es algo físico de cómo es el servicio, cómo es la entrega, la experiencia de usuario, que ya empezamos a entrar en otras ramas. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Rappi pegó tanto? Porque se enfocaba en eso, en la experiencia de usuario, en la comunicación de, papi, la gente quiere estar en su casa todo el día, nosotros te cogemos a alguien, un domiciliario, que te lleve tus pedidos y de hecho de los éxitos más grandes que tuvo fue cuando metieron Turbo. Entonces te llega todo en menos de 10 minutos. Entonces a ti no te dan ganas ni de ir a la tienda con eso. Pero, Entonces creaste algo diferente. Creaste algo diferente y lo supiste comunicar. Lo mismo sucede por ejemplo, Uber, que es, hey, ya no tienes que salir a la calle, estirar el brazo, esperar que te pare un taxi, que el taxi te diga yo por allá no voy. Papi, te conecto con alguien, que de hecho esa era la idea, que era como, ¿qué pasaría si una persona que va en esa dirección a la que yo también voy me pudiera llevar y me cobrara un precio? Pues inicialmente así surgió la idea y ya luego se convirtió en, somos carros particulares que te llevamos a tu destino. ujú. ¿Cómo puede uno empezar a formarse en copywriter y pasar de ser un novato a convertirse en un copywriter profesional? Yo creo que bueno, estoy seguro que la manera más rápida de tú convertirte en un teso en copywriter es obsesionarte con entender cómo funciona. Entonces, analiza carta de ventas antiguas, analiza qué se está vendiendo en el momento, analiza cuál es el éxito detrás de ello. Cuando tú tienes la capacidad de discernir en cuál fue ese diferencial
que disparó el éxito de X infoproducto o de lo que sea que estés haciendo, empiezas a entender cómo funciona también la psicología de las personas, cuál es el comportamiento de compra, por qué las personas compran. Entonces, cuando tú entiendes que las personas compran por puramente ego, o sea, que te lo pueden decir en mil maneras, que compran por por evitar un dolor, que compran porque quieren satisfacer un deseo, que compran por lo que sea. Al final, yo creo que todo eso se traduce en ego, que es el ego de quiero ser mejor, el ego de quiero ganar más dinero, el ego de quiero potenciar mis relaciones, el ego de quiero seducir mujeres, el ego de evitar también el dolor. Entonces, compro un producto porque o quiero ganar más dinero, pero al final terminas comprando un resultado porque quieres evitar el dolor del opuesto. Entonces terminas comprando como un modelo de negocio te permite ganar más dinero porque quieres evitar el dolor de un empleo, quieres evitar el dolor de em, no tener dinero, de no tener con qué invitar a comer a tu novia, de no tener cómo pagar el arriendo, de no tener cómo criar a tus hijos. Al final es entender eso y qué tipo de gente puede estar interesada en el producto. Entonces, por eso yo te puedo decir siguiendo tu ejemplo por ejemplo, de cómo me mejoró mi hijo. ¿Quién me puede comprar ese producto? Me lo puede comprar el papá, lo puede comprar la mamá, lo puede comprar la tía, lo puede comprar una profesora. Entonces hay diferentes tipos de avatar. Entonces yo creo como toda esa manera. Literalmente eso fue lo que yo hice. Me obsesioné con entender por qué la gente compraba. ¿Por qué mis correos electrónicos, que para ponerte en contexto, el lanzamiento más pequeño en que estuve facturó $250.000 y en un promedio entre el 17 al 25% de las ventas llegaban por email. Pero, ¿cuál es la diferencia entre por qué yo podía cerrar el 20% de toda la facturación del lanzamiento y la gente que el email marketing no le funcionaba? El copy. Porque mis correos yo me enfocaba en, bueno, ¿qué es lo que hace que una persona abra un correo? Entonces me obsesioné con entender el tema de de los asuntos. ¿Cómo llevo a la persona en un texto a tomar una decisión de compra? Entonces me empecé a obsesionar con entender eso. Entonces, por ello el que te venda estructuras de estructura para hacer un anuncio ganador, estructura para tal, y que sea algo de copiar y pegar, eso normalmente solo te da una guía. Por ejemplo, yo te puedo decir, la fórmula AIDA es una guía, que es atención, interés, deseo y acción. Es simplemente bases de lo que debe generar tu anuncio. Tu anuncio debe generar ese interés, tu anuncio debe generar el deseo, debe generar la atención, debe generar el deseo, debe generar el por qué las personas deben tomar acción. Son, mira terminan siendo bases, no estructuras. Entonces no es como que, mira, acá tienes que decir esto y luego dices eso y luego dices eso, sino que aunque puede funcionar, tú tienes más resultados cuando entiendes por qué funcionó. No. Entonces ya es como llamar la atención, pero ¿cómo la llamo? ¿Cómo llamo la atención de mi avatar? Entonces empieza a obsesionar con entender cómo funciona cada una de esas partes, cómo se crea el interés, cómo se crea el deseo. Es que ni siquiera se crea, se estimula. Porque la persona ya tiene el deseo de ganar más dinero. Tú simplemente le estimulas el por qué debería hacerlo. Entonces al final se traduce como con estos pilares. Bueno, ya estabas diciendo que el lanzamiento más pequeño que estuviste facturó $250.000. ¿Tienes de pronto en mente algún fracaso que hayas tenido, algún momento en el que hayas escrito una oferta, hecho anuncios o hecho un lanzamiento, algún punto en específico en el que no salió nada de lo que esperabas y de pronto después hiciste como una introspección de, bueno, no funcionó por eso? Si tienes como para que nos cuentes una situación en la que te haya pasado algo así. Yo tuve una racha de 5 tandas en las que no me funcionaba ni un solo anuncio Para una para una estrategia oferta. evergreen con Sí, video. tenía un BCL. Tuve 5 tandas en las que no me funcionó ni un anuncio y yo ya venía papi, soy el mejor haciendo anuncios. Y yo me volví loco. Y yo, ¿por qué? Entonces, literalmente, esos días me encerraba todo el día a entender por qué no me estaban funcionando. Y yo, pero ¿por qué no me funciona? Y al final descubrí que es un tema de simplemente termina siendo el ego.
O sea, si no te funciona, ve por lo siguiente. O sea, si tú te enfrascas ahí en por qué esto no me funcionó, o sea, está bien entender el por qué no te funcionó, pero si te enfrascas en eso, en eso, en eso, vas a crear ese mismo resultado al final, o te va a dar parálisis, o va a llegar un momento en el que empieces a dudar incluso de tu capacidad. Porque yo, que había hecho anuncios que escalaba, que me vendieron 14.000, $16.000 en un solo día, incluso tuve un anuncio que vendió más de $200.000 un solo anuncio a 5 tandas, 50 anuncios y no me funcionó ninguno, eso claramente me pegó en el ego. Entonces, también tuve BCLs que le metí, yo dije, entonces le quedó potente. Yo se lo mostraba a amigos copy y me decían, brother, te quedó excelente, te quedó brutal, demás. Y cuando lanzaba a testear no funcionó. Entonces, al final es un tema de no te enfrasques ahí, sino Sí. entiende cuáles fueron las variables por las que no pudieron haber funcionado, aprende de ello y no te enfrasques en el resultado al final, sino obsesiónate con ir por lo siguiente, ir al siguiente nivel. Porque si yo me hubiera quedado enfrascado en esa oferta y al final la terminé descartando y no seguimos vendiendo, porque vimos la oferta no da escala y punto. Ya. Entonces era soltar ese ego de yo soy el puta, a mí me funciona todo, a decir, "Ah, no me funcionó, es normal, listo". Sí, sí. De hecho, tú te pones a estudiar los copies más tesos de Estados Unidos e incluso ellos tienen un porcentaje de fallas altas. O sea, ellos te pueden escribir 10 BCL y le funciona uno o dos. Pero esa es la cuestión de que ese resultado no te termina definiendo a ti como copy o como la labor que hagas. Ese anuncio que estabas diciendo que facturó $200.000 o más. Ese anuncio que estabas diciendo que facturó más de $200.000, ¿cómo fue el proceso para llegar a ese anuncio y cómo era el anuncio como tal? ¿Qué crees que hizo que facturara esa cantidad? Bueno, yo he tenido varios anuncios que han escalado como tal, pero hay unos que han llegado de ideas propias, otros como que me los dio un video, por ejemplo, es decir, yo por lo general lo que te digo, ya llega un punto en el que copiar a la competencia no es suficiente porque la competencia no tenía el nivel de producción de nosotros en cuanto a cantidad y constancia de testeo. Entonces, em, se vuelve difícil copiarlo. Ahí yo a que entré a entender qué tipo de contenido consumía el avatar. En ambos anuncios, tanto el de manifestación como el de Melissa quería ganar dinero, yo entendí qué tipo de contenido consumía mi avatar. Entonces, el uno me surgió de una idea de un video que vi de YouTube, vi un título y yo, uy, esto está interesante, me gustaría hacer un anuncio por ese lado. Para ese tiempo yo tenía el ego de, yo no uso inteligencia artificial para nada, yo lo escribo solo, que fue al mismo tiempo que hice el de Melissa. Entonces, yo lo escribía completo y yo, ser inteligencia artificial, yo era el hater número uno de la IA. Entonces, yo me tardaba bastante haciendo los anuncios por eso mismo. Y el otro, el de Melissa, también surgió, pero de un TikTok. Entonces yo me metí a ver TikToks porque al final, ¿cuál es el nicho que vendemos? Es ganar dinero del sector. Entonces lo que hice fue, encontré un contenido súper viral del nicho, pero no basta con que sea viral, sino que la idea sea lo suficientemente buena. Entonces yo dije, esta idea es demasiado brutal. El anuncio decía como, si eres de los que después del trabajo llega a su casa a ver reels y a perder su tiempo, ven, te enseño la manera más fácil de que con ese mismo tiempo te hagas X cantidad de dinero. Y yo dije, ese ángulo es brutal porque le llega completamente a mi avatar, que es un avatar que está completamente atrapado en redes sociales, que es un empleado, que llega al trabajo y es a ver TikTok para olvidarse del mundo. Entonces, literalmente modelé el hook tal cual y al final, ya cuando empezaba como la explicación de cómo funcionaba mi método, ahí fue que ya introduje mi parte del copy. Y el anuncio decía así como, en lugar de estar mirando reels cada vez que vuelves del trabajo, ven te enseño la manera más fácil de hacer 50, 100 o incluso $200 al día gracias a los productos inteligentes. Y no me tomes a mal, esta era yo antes. Cada vez que llegaba del trabajo estaba tan cansada que me echaba 1 o 2 horas a ver reels hasta quedarme dormida. Hasta que me di cuenta que con ese mismo tiempo que perdía en redes sociales, podía dedicarlo para crear una fuente de ingresos adicional en internet, em, apalancándome la inteligencia artificial. Entonces, grabé una clase gratuita en la que te muestro cómo tú, cómo cualquier persona puedes hacerlo, tal, tal, tal. Y ahí.
Ese anuncio fue el que más escaló. Y el otro, que era un tema bueno, el de la manifestación realmente tuve varios. Tuve uno que lo que te comentaba de que yo uso la superestructura que me apalanca una figura de autoridad. Yo dije, ¿quién es mi avatar? Mi avatar es una mujer. Entonces empecé a pensar, ¿a qué mujeres admira mi avatar? Entonces yo dije, quizá Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo, es una figura famosa. Entonces el ángulo de ese anuncio literalmente fue como, em, Georgina Rodríguez, la pareja del famoso futbolista Cristiano Ronaldo, recientemente reveló cómo manifestó conocer al jugador del fútbol y no creerás cómo lo logró. Según Cristina, todo sucedió cuando encontró un misterioso guión de 20 palabras de la Biblia que le permitía manifestar cualquier cosa. Entonces Georgina empezó a usarlo tal. Y luego me puse a buscar un clip, me puse a buscar entrevistas de Georgina, de Cristiano Ronaldo. Yo duraba un montón haciendo estos anuncios. Y hay una parte en la que ella está contando cómo se conocieron. Entonces yo empecé a verlo normal. Y en una parte de esa entrevista ya hice como, y en ese momento nuestras manos se chocaron y encajaban a la perfección. Fue como si toda la vida hubieran estado juntas. Y luego sale Cristiano Ronaldo diciendo, fue un momento increíble. Entonces yo, "Wow". O sea, yo dije, Esto es excelente para usarlo". Entonces yo literalmente puse el clip de la entrevista a Georgina para que se viera que era ella la que le estaba contando. Y aparte que mi formato era un formato chisme, un formato de noticia de televisión, de chisme de farándula, entonces le daba mucha validez a ese video. Y al final le decía, no te prometo que conocerás a Cristiano Ronaldo, pero y si 20 palabras fueran todo lo que necesitas para empezar a manifestar todo lo que deseas, toca el botón ver más y accede a una presentación en la que te entrego el mismo guión que Georgina usó. Así, ta. Funcionó un montón. Tuve otro, que es el de la idea de YouTube, que yo empecé a ver, era una meditación. Yo veía que el avatar consumía meditaciones. Entonces, lo que hice fue entrar a ver las meditaciones y había una en especial que el hook era como, bienvenida, te he estado esperando. Y yo, uy, eso está brutal, o sea, como algo como si el universo te estuviera esperando, como que tú manifestas eso y me fui por ahí. Entonces le decía literal como, em, bienvenida, te he estado esperando. Como estás a punto de ver, todos los eventos que te trajeron a este video no son una casualidad. Tú has manifestado este video. El universo te ha escuchado y sabe que quieres más. Quieres abundancia, quieres amor, quieres amistades, quieres esto, quieres lo otro. Em, y ahí me la empecé a meter. Como existe una manera de manifestar, tal. Entonces, era a raíz de entender qué contenido consumía el avatar. Así se ve, o sea, te puedo dar un montón de ejemplos más. Empecé a buscar en TikTok qué manifestaba la persona, entonces buscaba literal. Así manifesté, ya. Y me empezaron a salir videos. Así me manifesté en un apartamento y yo, uy, ese está brutal, vamos a probarlo. Entonces hice un anuncio que era literal. ¿Cómo manifesté mi apartamento en solo 3 meses siendo peluquera? Y empecé a contar una historia. Funcionó. Y yo dije, este ángulo está brutal. Entonces luego le saqué el más variaciones. Entonces, ¿cómo manifesté mi apartamento? Entonces ya no puse peluquera, sino dije, mi avatar es una mujer, quiero llegar a las universitarias. ¿Cuál es la carrera que una mujer tiende a estudiar en la universidad? Psicología. ¿Cómo manifesté mi apartamento siendo psicóloga en solo 3 meses? Entonces, era exactamente la misma comunicación, solo le cambié el ángulo del avatar, ¿sí? La manera en la que le llamaba la atención. Funcionó un montón. Luego encontré un video en TikTok que decía cómo manifesté mi apartamento en París. Entonces, cómo me manifesté mi apartamento en solo 3 meses. Luego me le fui a las mamás. Entonces, cómo manifesté mi apartamento. Entonces, mi nombre es tal, soy mamá de mi pequeña Laura y le ponía tomas de apoyo y así. Entonces, al final entendía qué contenido consume mi avatar, lo aplicaba en el formato que él consumía, que era un formato chismes, formato UGC, formato testimonio, formatos cajita de preguntas, todo ese tipo de cosas. Y a raíz de eso ya como que lo aterrizaba. Con Melissa fue lo mismo.
Yo dije, ¿qué contenido consume mi avatar? Entonces se la pasa metido en Instagram. Hay personas que suben cajita de preguntas y responden. Entonces vamos a probar un anuncio formato cajita de preguntas. Ahora, ¿a qué avatar le quiero llegar? Entonces yo me preguntaba, ¿a qué avatar le interesaría ganar dinero? Entonces, al endeudado. Pero a mí no me sonaba el endeudado, que esa es la importancia también de testear. O sea, si tienes una idea, testeala y ya. Así te digas como que no me convence tanto, es solo un anuncio, testeala. Y era, yo decía, ¿cómo le va a llegar un avatar endeudado? Ese avatar es súper fastidioso, se queja de todo, pide reembolso, no tiene dinero, yo no sé qué. Pero dije, vamos a probar. Entonces, Meli, Meli, estoy endeudada y necesito $900 antes de que termine el mes. ¿Qué hago? Entonces, mira, si estás en esta posición, necesitas una metodología que sea fácil, que te permita ganar dinero rápido y que no tengas, y como claramente no tienes dinero, que no te requiera invertir más dinero. Entonces, en tu posición lo que haría es, ¡pam! Se anunció, reventó. Y yo, vamos a sacarle modelado. Mismo formato, misma estructura del anuncio. Meli Meli, no he podido pagar mis tarjetas de crédito, ¿qué hago? Y ahí la comunicación era exactamente la misma, que era como en tu posición, necesitas algo rápido, que no te requiera dinero, no te requiera eso. Luego, Meli, estoy endeudado con la hipoteca de mi casa, Meli, estoy endeudado con mi carro, entonces empezaba, bueno, ya le estoy llegando al avatar endeudado, está funcionando, ahora, ¿por qué mi avatar estaría endeudado? La universidad, tarjetas de crédito, hipoteca, el carro, deudas con un gota a gota, por ahí también me metí como en esa área de las deudas con los personajes. Ahí, ahí volvemos como a lo de entender el avatar profundamente de su situación y como ponerse en sus zapatos súper claro, ¿cierto? Sí. Como lo mismo. Bueno, como para que vayamos ahí ya terminando, una duda muy común que puede tener la gente es cuál inteligencia artificial utilizar para hacer copy. ¿Cuál utilizas tú o cuál recomiendas? A mí me parece brutal Cloud, pero el problema de Cloud es que no deja almacenar tanto la conversación. Entonces yo lo que hago es entrenar GPTs. Entonces yo tengo GPTs y cuando algo no me gusta de lo que me está robando el ChatGPT, lo que hago es sencillamente me voy a Cloud y le doy todo el contexto del negocio, le digo qué necesito. O sea, al primero le pido que lo analice y ya luego le digo qué necesito. Entonces, eso es como las que uso. Hay otra que es muy buena, no he tenido la oportunidad de probarla, pero he visto reviews y es demasiado buena porque literalmente le puedes dar todo el contexto. Le puedes poner, no sé, el copy de tu SL, le puedes poner la página de ventas, le puedes poner los anuncios más ganadores que te han funcionado. Todo eso como en una especie de mapa mental. Y todo eso tú tienes un chat que solo te va a responder con base a todos los conocimientos que le pasaste. Entonces no va a investigar nada por fuera, eso sucede con chat o con cloud, que se ponen a investigar en la web y a raíz de ahí te dan respuestas. Entonces únicamente te da respuestas a través de lo que tú le pasas. Se llama Poppy AI y, y también es buena. O sea, la he visto y es brutal, pero es cariñosa, cuesta como $200 al mes. Mm. Entonces tiene que ser muy buena esa. Sí, sí, sí. De madre. Bueno, y para premiar a las personas que se quedaron hasta el final, te puedo comprometer a entregar unos GPTs al que te siga y comente alguna palabra. ¿Cuál palabra deben comentar para ganarse un premio pues de esos? Bueno, hagamos algo, que comenten el video y que le tomen captura a este video y lo suban en Instagram y nos etiquetan los dos y ahí le damos el El regalo. regalito, bueno, ya lo Listo. comprometí públicamente porque yo he utilizado uno de los GPTs que él maneja y prácticamente yo he hecho muchos BCLs y páginas con esos GPT, entonces sé lo bueno que son, por eso yo no tengo que aprovechar la oportunidad para comprometerlo aquí públicamente. Hace 3 días me reuní con un amigo que es doctor y ayer me mandó, o sea, yo le pasé el GPT como sin Sí. compromiso y me dijo, bro, usé tu GPT para hacer la página, mira, está demasiado brutal. Porque yo le dije, ¿qué opinas de GPT? Y me dijo, no, bro, está bestial. Entonces, de hecho, tuve un caso de éxito que solo usando mi GPT de anuncios, que yo no sé por qué la gente lo usa para crear páginas, pero también les funciona, él te aumentó su facturación como $20,000.
Yo con el GPT tuyo tengo un BCL que en el transcurso de este año ha facturado más o menos unos 70.000, 80.000 dólares. Y el testimonio para Panda. No, no había tenido la oportunidad de decirte, pero Ok, ok. yo lo utilizo, la verdad, muy Eso bueno. me suele pasar, como que me los encuentro en eventos y parce, tu GPT me ayudó un montón y yo, porque no me están viendo en Instagram, como, hey, Como que yo para testimonio, no eso. sé. No, no, ya sabes que si lo utilizan, bueno, si se lo ganan y lo utilizan, tienen que dar el testimonio también. Entonces, bueno, no, de verdad, muchas gracias otra vez. Aquí nos tiramos la masterclass de 2 horas Brutal. de copy. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido. Esperemos que se repita porque de esto estoy seguro que a las personas les salen más preguntas, más dudas, porque son temas técnicos. Este no es el típico podcast pues, donde fue como enfocado en la historia, mentalidad, sino que fue ya más un poquito más técnico. Entonces de esto suelen surgir más preguntas. Sí. Entonces esperemos que en un futuro podamos repetir otro segundo ya de pronto resolviendo esas dudas. No, y muchas gracias por haber venido. De una, hagámonos una masterclass de anuncios. Una sola de anuncios, De listo. anuncios tengo un montón que hablar. Sí. ¿Cómo te habrás dado? O Eso sea, sí. di pocos ejemplos, pero Mm. tengo los ejemplos de las ofertas que vendí de sexualidad, tengo los ejemplos de, incluso mi sistema de anuncios lo he validado para vender high ticket, para vender con TCL, para vender con WhatsApp, para vender por BCL. Incluso tuve un caso de éxito de un pelado que solo mejorando los testimonios, mejorando los anuncios, me dijo, para tener un stock en dropshipping, en e-commerce, atorado hace 3 meses y un solo anuncio que creé gracias a lo que enseñas, ahora me agotó todo el stock en una semana. Mm. Entonces, Sirve para poderoso. Sirve para todo lo de los anuncios. todo. Ya sabía. Bueno, no, de una, vamos a planillarnos para próximamente hacer uno solamente de anuncios, que eso es como una de las dinámicas que quiero traer al podcast. Están los podcasts más generales y están estos que ya son más estilo masterclass. Entonces, bueno, brutal, vamos a darle. Ya saben, muchachos, si les gustó, comenten. Aprovechen para que tengan los GPTs de Eduardo, que son muy buenos, muy, muy buenos, garantizados. Y si les gustó este episodio, le dan like, lo comparten con sus amigos, con esa persona que está emprendiendo en marketing y aún no está teniendo muy buenos resultados, pues que entienda que esos resultados probablemente no están llegando por falta de una buena comunicación. Entonces ya saben, compártanlo. Ah, bueno, otra cosa, ¿cómo te encuentran en Instagram? ¿Cómo pueden contactarse contigo en caso de querer una mentoría ya más personalizada, algo o algún tipo de forma de educarse contigo? En Instagram soy como Eduardo Pulido guión bajo y ahí está linkeado también el YouTube, que ahí estoy empezando a tirar también contenido y data. Ah, no, ya saben, para que lo apoyen, muchachos. Que tengan un feliz día, tarde, noche. Muchísimas gracias por haber estado hasta el final. Chao, chao.